Fortaleza. La gloria de la fortaleza depende de la justicia. Summa Theologica 2:2 123 12 Y introducción. La interpretación falsa lleva a su falseamiento. Las interpretaciones falsas o defectuosas de la realidad del ser conducen por necesidad interna al establecimiento de fines falsos y a la forjación de ideales inauténticos. Pues así como no hay deber que no tenga su fundamento en el ser, así también las imágenes normativas del obrar hunden todas sus raíces en el conocimiento de la realidad. Es esta una ley que rige con absoluta universalidad. De ahí que el liberalismo ilustrado. Esa vasta y complicada trama, esquemática en el fondo, de torcidas visiones del hombre, a la que debe su típica impronta el siglo que hoy se va tornando, tras paulatino empalidecimiento, en definitivo pasado, no pudiera menos de verse inexorablemente compelido a urdir por su parte una caricatura de la imagen moral del hombre que contradice a lo real. Esta caricatura se nos muestra como el falseamiento y, sobre todo, la disolución del contenido de aquellos conceptos en los que la cristiandad occidental se había habituado a cifrar el paradigma del hombre bueno: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Prudencia, más que conocer, decidir rectamente. Para la teología clásica de la Iglesia, la prudencia es el modo que tiene el hombre de poseer, mediante sus decisiones y acciones, el bonum hominis o bien propiamente humano, el cual no es otra cosa que el bonum rationis o bien de la razón, o lo que viene a ser lo mismo, la verdad uno. La prudencia es, entre las virtudes cardinales, la que goza del más alto rango, la objetiva mirada que lanza al ser de las cosas garantiza la conformidad de la acción a lo real, y precisamente es en esa su conformidad con lo real donde encuentra la acción, lo mismo en el orden de la naturaleza que en el de la gracia, la marca de su bondad. Por la prudencia conoce el hombre las leyes eternas que Dios ha dictado al universo, las reconoce como obligatorias y las vuelve a implantar. La participación irracional, puramente receptiva, de la criatura en las leyes constitutivas de la creación, encuentra, merced a dicha virtud, su complemento en el planeamiento activo del ser espiritual. En el saber directivo 2 de la prudencia alcanza a plasmarse en verbo la realidad misma, juntamente con el sentido o dirección de su devenir. Y de este verbo imperativo de la prudencia, sin la que ninguna virtud sería tal, de esta palabra pregnante de realidad y configuradora de las restantes virtudes, pende el ámbito entero del comportamiento ético. Bueno es lo que es prudente, porque la virtud a la que toca determinar que sea lo bueno y que lo malo es la virtud de la prudencia. Pero el determinar a su vez que sea lo prudente corresponde ya a la cosa misma, ipsa res 3, es decir, a la realidad y a través de ella, a aquel que la ha creado. De esta suerte la teoría cristiana de la vida hace callar al hombre con su subjetividad, a fin de que perciba las normas establecidas en el universo creado, al que pertenece y en cuyo centro ha de cumplir la misión encomendada, a su esencia, y pueda así concurrir libremente a su efectiva aplicación, pues solo el que guarda silencio está en disposición de escuchar, como solo lo que es invisible se transparenta a la visión. La ilustración liberal y racionalista ha seccionado, empero, el vínculo del hombre con la realidad objetiva, creyendo poder invertir la relación esencial del sujeto creado al objeto, y, en consecuencia, la que guarda la criatura con el creador. El cristianismo y la razón natural enseñan que mientras la medida de la creación se encuentra en el espíritu de Dios, el espíritu del hombre es inmediatamente medido, en cambio, cuando conoce por el ser de lo creado, si bien luego puede erigir por su parte el conocimiento así adquirido del ser en medida del obrar moral 4. Precisamente en esta labor de forja que, sin dejar de mantenerse fiel a la esencia de lo real, refunde el conocimiento. Mensurado por el ser en imperio mensurante del obrar, estriba la función de la prudencia. Pero la verdad que tal enseñanza encierra se vio metamorfoseada en la herejía de que la subjetividad humana es la medida, y el centro mensurante de la realidad. Con ello se destruyó hasta la posibilidad misma de concebir en su sentido original la virtud de la prudencia, apareciéndosenos entonces esta ora como la función formal, vacía de contenido, de la conciencia autónoma, ora como la accesoria legitimación ideológica de intereses egoístas de la voluntad, cuando no degeneró en el subjetivismo de una razón razonante sorda, en el literal sentido de la palabra, carente por entero de realidad y falta, en consecuencia, de todo poder configurador auténtico. A todas estas caricaturas de la verdadera imagen de la prudencia, cuyo sentido se encierra en estas dos afirmaciones, a saber, que el obrar solo es bueno y sano cuando tiene por base un conocimiento verdadero, y que el conocimiento solo es verdaderamente tal cuando es un reflejo de la realidad objetiva, a todas estas caricaturas de la prudencia
Responde, y no por azar, la devastadora contrapartida de un irracionalismo que no se limita a librar tan solo batalla contra la máscara del espíritu y del dominio espiritual, sino que declara también la guerra a la primacía del espíritu que conoce y que dirige con verdad. Justicia, más que la virtud de la compensación, el principio estructural de la sociedad. Fiel a su ascendencia nominalista, el liberalismo ilustrado es partidario del individualismo. Los individuos libres, autárquicos y sujetos de iguales derechos, polarizan su atención al punto de hacerle olvidar la realidad no menos originaria de las estructuras comunitarias de la sociedad, cuya esencia pretende derivar de las relaciones, la acción recíproca o los contratos de esos mismos individuos, anteriores a ellas en el orden de lo real. El contrato es, sobre todo y preferentemente el rescindible a corto plazo, el concepto que ocupa el centro mismo de la doctrina de la sociedad y de la ética social del liberalismo. De semejante simplificación de supuestos se sigue por interna necesidad que la norma ética de toda convivencia humana, la justicia, es insensatamente compelida a refugiarse en los angostos límites de una parte de sí misma, la justicia conmutativa, justitia conmutativa, virtud cuya exclusiva misión consiste en velar por el equilibrio de los intereses contractuales y el mercado. Para la metafísica cristiana de lo social, en cambio, la comunidad de vida humana presenta una mayor riqueza de estructura, pues comprende fenómenos más variados y complejos que la simple vida de relación interindividual susceptible de ser ejercida por los distintos sujetos particulares. La sociología cristiana no se dejará reducir jamás a mera doctrina de la relación entre individuos. Y por lo que hace a la ética social cristiana, es bien notorio que no se le oculta que por encima de la modalidad conmutativa de la justicia tienen vigencia otras formas específicas de esta misma virtud, la justicia distributiva, justitia distributiva, y la legal, justitia legalis. La justicia conmutativa versa sobre la relación de los individuos con los individuos, de las personas privadas con las personas privadas, de las partes con las partes. Más como quiera que la metafísica cristiana de lo social reconoce, según ya queda dicho, no menos efectiva, realidad a la comunidad que a los individuos, a las figuras del derecho público que a las personas privadas, al todo social que a las partes, la lógica nos invita a extraer de pareja verdad esta luminosa consecuencia, que para la aludida doctrina social no se dan tan solo las relaciones entre individuos, ordo partium ad partes, sino también las relaciones no menos reales de la comunidad con el individuo, ordo totius ad partes, y del individuo con la comunidad, ordo partium ad totum. A la relación de la comunidad con el individuo responde la justicia distributiva, y a la del individuo con la comunidad, la justicia legal. El mandato de la justicia legal denuncia la obligación que tiene el individuo de procurar el bien común, que es un bien cualitativamente distinto de la suma de los bienes individuales. El mandato de la justicia distributiva establece la obligación real que pesa sobre la comunidad, y muy especialmente sobre el poder estatal, de procurar el bien de los individuos. Típico rasgo del individualismo del pasado siglo es el haber tratado de concebir al Estado, el más eximio y competente sujeto realizador del bien común, como una sociedad, fundada en contrato o como una transición, que se anula a sí misma hacia una sociedad sin Estado, ocultando así la diferencia cualitativa que separa al bien común del individual. De este modo se esfumó primero en la concepción teórica de la realidad, y luego, como es bien sabido, en la vida real de la sociedad y del Estado, la posibilidad, nada desdeñable, de hacer patente la obligatoriedad de la ordenación dictada por ambas formas superiores de justicia, tanto la legal como la distributiva, y de imponer su cumplimiento. El principio de la sociedad-contrato, ya definido como interés por Lorenz von Stein, pasó a ser el fundamento de toda la vida social sin excluir al Estado. La doctrina social cristiana ha combatido tenazmente estas mutaciones de sentido que contradicen la esencia misma de las cosas. Hoy se ve forzada a sostener una guerra de doble frente, desde que por reacción contra el individualismo, ha surgido un universalismo extremo que postula la negación de los derechos originarios de la persona individual, y trata de probar, en un intento no del todo inconsecuente, que la justicia conmutativa es un dislate 5 individualista enteramente desprovisto de viabilidad. Fortaleza y templanza suponen la existencia del mal. Ciertamente la imagen del hombre forjada por el liberalismo implica un falseamiento general de las 4 virtudes cardinales, pero lo que más lejos quedó, sobre todo, del alcance de esa imagen fue el entendimiento y la custodia del sentido original de las virtudes fortaleza y templanza. Cegado por su concepto burgués, optimista y mundano de la vida, el hombre ilustrado, que creía muy confiadamente hallarse en su casa, en este mundo interpretado,
R.M. Rilke, no podía llegar al conocimiento del supuesto real sobre el que se asientan esas dos virtudes. Este fundamento real, sin el que ni la fortaleza ni la templanza podrían ser concebidas en su pleno sentido de hábitos laudables, es el hecho metafísico de la existencia de la iniquidad, del mal humano y del mal diabólico, del mal en la doble figura de culpa y de castigo, es decir, del mal que hacemos y del mal que padecemos. 6. El hombre del liberalismo ilustrado no es capaz de conocer ni menos aún reconocer esta verdad fundamental, se lo impiden su mundanidad decidida, su incondicional optimismo por esta vida y su aburguesamiento metafísico, nacido de aquella y de este, aburguesamiento que en su angustiado afán de seguridad, pretende verse libre de la fortaleza. 7. Solo en forma insuficiente podía tomar contacto la razón natural con el corazón, velado de tiniebla, de la esencia del pecado. Únicamente la fe alcanza conciencia del enigmático abismo de la culpa creada, porque el orden sobrenatural no solo aporta más elevadas posibilidades de felicidad, sino también abismos más hondos de tristeza. Y la verdad que la Iglesia enseña, según la cual el hombre natural, es decir, todavía no unido a Cristo, yace caído por causa del pecado original, bajo el dominio de Satán, es una verdad que el optimismo puramente natural y la obstinada y convulsa voluntad de seguridad no sabrían contemplar en su comprometedora evidencia a no ser a costa de anularse a sí mismos. Moderación, privatización de la templanza. El sentido de la virtud de la templanza o temperantia solo puede ser captado si se admite que el hombre, juntamente con su santidad original, perdió también su integridad, o integritas, el transparente orden interior de su naturaleza. Solo suponiendo que es posible una rebelión, contraria al ser, de las fuerzas subordinadas del alma contra el gobierno del espíritu y que dicha rebelión es conocida en su posibilidad, puede ser la moderación una virtud. La negación o la ignorancia de este supuesto por parte del liberalismo había de conducir forzosamente a una liquidación del verdadero sentido de la temperantia. Por otra parte, es manifiesto que se ha llegado, sobre todo en la burguesía cristiana, a una sobrevaloración verdaderamente irreal de esta virtud, hasta el punto de que el uso vulgar del lenguaje ha constreñido casi por entero a los límites de la región parcial de la templanza la significación, mucho más amplia, del concepto general de moralidad. De ahí la acepción accesoria, irónica y peyorativa que suele vincularse al empleo de la voz moralidad y que está motivada por el espectáculo de la práctica que el pequeño burgués ejercita de la referida virtud. Esta sobrevaloración del combate atemperador de la pasión desordenada, esta privatización de lo ético, es, sin duda alguna, fruto del espíritu individualista. Para la teología clásica de la Iglesia la temperantia es la última e ínfima de las 4 virtudes cardinales. A título de fundamento de este juicio de valor se nos consigna expresamente la circunstancia de que dicha virtud va tan solo referida al hombre singular. 8. Juicio de valor, por lo demás, que en modo alguno implica, como es obvio, el más leve menoscabo del luminoso rango de la castidad, ni tampoco la ignorancia de lo vergonzoso del desenfreno. Fortaleza, la virtud del bien arduo. El poder del mal se anuncia en su terribilidad. Combatir este poder que aterra, ya sea resistiéndolo, ya atacándolo, sustinendo et agrediendo, es misión de la fortaleza, que precisamente constituye, como dice Agustín, un testigo incontestable de la existencia del mal. 9. El liberalismo ilustrado es ciego para el mal en el mundo, lo mismo para el demoníaco poder del adversarius diabolus, el enemigo malo, que para ese otro poder, henchido de misterio, de la ofuscación del hombre y la perversión de su voluntad. En el peor de los casos, no le parece el poder del mal tan seriamente peligroso como para que no sea posible tratar y discutir con él. En la imagen del mundo del liberalismo se extingue el no inquietante, inexorable y despiadado, que es para el cristiano una realidad evidente. La vida moral del hombre es falsamente transmutada en una ingenuidad heroica y sin riesgo, el camino de la perfección se nos aparece así como un despliegue o evolución de tipo vegetal, que alcanza su bien sin necesidad de combatir. La piedra angular de la teoría cristiana de la vida es, por el contrario, el concepto de bonum arduum o bien arduo, cuyo radio de acción trasciende el de la mano que se extiende sin esfuerzo. El liberalismo no puede menos de calificar de sinsentido a la verdadera fortaleza que se esfuerza en el combate, antojándosele sin remedio ser un estúpido el hombre que participa de semejante virtud. Hay no obstante por otra parte una fortaleza paradójicamente nacida del liberalismo, como consecuencia y protesta a la vez, que cree tener derecho a reclamar la corona del heroísmo para la ciega de exposición, y la total entrega al peligro, mientras hace alarde de la más absoluta indiferencia por saber cuáles sean los motivos de la acción. Las páginas que siguen intentarán poner de manifiesto el sentido auténtico, que es tanto como decir cristiano, de la virtud humana de la fortaleza.
De escaso valor sería, como podrá suponerse, el traer a cuento opiniones de carácter personal sobre el sentido cristiano de la fortaleza. Donde primera y originariamente reside la verdad cristiana es en el magisterio de la Iglesia de Cristo. El individuo no puede poseer esta verdad si no es vinculándose por la fe, que abre sus oídos, a la Iglesia. En nada aspira por tanto el trabajo que a continuación va a leerse a hacer valer la originalidad de su pensamiento. Más bien cabe decir que no se establece en él una sola afirmación que no pudiera estar tomada de la obra de Santo Tomás de Aquino, Doctor Universal de la Iglesia. 1 2 a 2 123 12 124 1. Birt. Card 1. 1 a 2 64 3 a d 2. Ver y 2 1 a 2 64 3. Ottmar Spann, Gesellschaftslehre 3 ed. Leipzig 1930-158, id. Der Wahre Staat 3 ed. Jena 1931-40. Mal 1 4. Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen Hamburgo 1933-44. 2 a 2 141 8. San Agustín, de Civitate Dei 19-4. 2. Dispuesto a caer. La fortaleza supone vulnerabilidad. La fortaleza supone vulnerabilidad, sin vulnerabilidad no se daría ni la posibilidad misma de la fortaleza. En la medida en que no es vulnerable, está vedado al ángel participar de esta virtud. Ser fuerte o valiente no significa sino esto, poder recibir una herida. Si el hombre puede ser fuerte, es porque es esencialmente vulnerable. Por herida se entiende aquí toda agresión, contraria a la voluntad, que pueda sufrir la integridad natural, toda lesión del ser que descansa en sí mismo, todo aquello que aconteciendo en y con nosotros sucede en contra de nuestra voluntad. En suma, todo cuanto es de alguna manera negativo, cuanto acarrea daño y dolor, cuanto inquieta y oprime. Relación implícita con la muerte. Pero la más grave y honda de todas las heridas es la muerte. Hasta las heridas no mortales son imágenes de la muerte, esta lesión extrema, este último no extiende la esfera de su influjo a toda negación penúltima, en la que vislumbramos como un reflejo suyo. De este modo la fortaleza está siempre referida a la muerte, a la que ni un instante cesa de mirar cara a cara. Ser fuerte es en el fondo estar dispuesto a morir. O dicho con más exactitud, estar dispuesto a caer, si por caer entendemos morir en el combate. Toda herida del ser natural entraña la referencia a la muerte. Todo acto de fortaleza se nutre así de la disposición a morir como de su raíz más profunda, por distante que un tal acto pueda parecer, visto desde fuera, del pensamiento de la muerte. Una fortaleza que no descienda hasta las profundidades del estar dispuesto a caer está podrida de raíz y falta de auténtica eficacia. Martirio sin romanticismo. La disposición se manifiesta en el riesgo de la acción. El acto propio y supremo de la virtud de la fortaleza, aquel en el que ésta alcanza su plenitud, es el martirio. La disposición para el martirio es la raíz esencial de la fortaleza cristiana. Sin una tal disposición jamás se daría este hábito. Cuando el concepto y la posibilidad real del martirio se desvanecen en el horizonte visual de una época, fatalmente degradará esta la imagen de la virtud de la fortaleza, al no ver en ella otra cosa que un gesto de bravuconería. Pero no estará de más advertir que ese desvanecimiento puede tener lugar de múltiples modos. El pequeño burgués estima que la verdad y el bien se imponen, por sí mismos, sin que tenga que exponerse la persona, y esta opinión es en todo equiparable a ese entusiasmo de bajo precio que no se cansa nunca de elogiar la alegre disposición para el martirio. Porque en uno y otro caso se diluye por igual la realidad de este acto. La Iglesia piensa de otra forma en este asunto. Por un lado nos dice que el estar dispuesto a verter la sangre por Cristo es cosa que cae de modo inmediato bajo la rigurosa obligación del mandato divino, cadit sub praecepto, el hombre tiene que estar dispuesto a dejarse matar antes que negar a Cristo o pecar gravemente uno. La disposición para la muerte es, por tanto, uno de los fundamentos de la doctrina cristiana. Pero preguntemos por otro lado, a la Iglesia de los mártires cuál sea su opinión respecto al locuaz entusiasmo por el martirio del que acabamos de hacer mención. Leamos este conciso pasaje del martirio de San Policarpo, uno de los más antiguos relatos del tiempo de la persecución, mitad del siglo II, enviado por la Iglesia de Dios en Esmirna, a todas las comunidades de la Santa y Católica Iglesia, y un frigio de nombre Quinto, fue presa del terror al divisar a las fieras. Precisamente era el mismo que se había presentado voluntariamente a las autoridades después de inducir a algunos más a seguir su ejemplo.
Las reiteradas exhortaciones del procónsul lograron llevarlo a la decisión de ofrendarse en silencio. Por eso, hermanos, no alabamos a los que se presentan por sí solos a los tribunales, ni es esto lo que se enseña en el Evangelio 2. Y San Cipriano, padre de la Iglesia, que fue decapitado en el año 258, explicaba al procónsul Paternus: nuestra doctrina prohíbe que uno se delate a sí mismo. 3. Justamente parece haber sido su posición constante de los padres de la Iglesia primitiva, de Cipriano a Ambrosio, pasando por Gregorio Nacianceno, que los hombres a los que Dios mantiene la fuerza hasta el final son más bien aquellos que antes preferían escapar que no, fiando petulantemente en la propia resolución, dirigirse presurosos al martirio. Y Tomás de Aquino afirma, en un artículo de la Summa sobre lo que podríamos llamarla alegría de la fortaleza autrum fortis delectetur in su actu, que el dolor del martirio oculta incluso la alegría espiritual por el acto grato a Dios, a no ser que sobreabunde la gracia y eleve con más fuerza el alma a las cosas divinas. 4. Ante la áspera y nada romántica realidad que cobra expresión verbal en el rigor de estas manifestaciones, el entusiasmo fraseológico y las simplificaciones se diluyen en lo esencial. Pero solo de ese modo queda libre la mirada para captar el sentido real de este dato inquebrantable, que la Iglesia cuenta a la disposición para el martirio entre los fundamentos de la vida cristiana. El recibir la herida no constituye la esencia toda de la fortaleza, sino solo la mitad exterior de ella. El fuerte no recibe esa herida por su propia y espontánea voluntad. Si la recibe es más bien por conservar o ganar una integridad más esencial y más honda. Ni un solo instante se aleja de la conciencia del cristiano la certeza de alcanzar a ser partícipe, merced a las heridas recibidas en la lucha por el bien, de una integridad que se liga al centro vital del ser humano de forma mucho más próxima y entrañable que cualquier tipo de sosiego puramente natural. Pero no siempre logran los enemigos y censores del cristianismo descubrir ni estimar en su justo valor esta certeza ni el privilegiado lugar que ocupa entre las fuerzas vivas del cristiano. Victoria mortal. El martirio se aparecía a los ojos de la Iglesia primitiva como una victoria, aun cuando también sea cierto que se le apareciese como una victoria mortal. El que muere por la fe triunfa, si viviera sin la fe sería derrotado, dice, refiriéndose a los mártires, San Máximo de Turín, obispo del siglo V. Y Tertuliano afirma, allí donde somos pasados a cuchillo, triunfamos, y cuando se nos lleva ante el juez, quedamos en libertad. 6. El que estas victorias se logren a costa de la muerte o de ser cuando menos vulnerado es una de las inconcebibles e inalterables condiciones bajo las cuales existe el cristianismo en el mundo, y quizá no solo el cristianismo. Tomás de Aquino parece próximo al extremo de fijar como esencia de la fortaleza el combate que esta virtud libre contra el predominio del mal, del que el fuerte triunfa solo a costa de morir o de ser herido. Más tarde volveremos sobre esta idea. El fuerte no sufre por sufrir, ya que no desprecia la vida. Pero por este momento conviene dejar muy particularmente sentado, desde un principio, que el que es fuerte o valiente no busca ser herido por su propia y espontánea voluntad. El sufrir por sufrir no constituye para el cristiano menor sinsentido que para el hombre natural. No es que vaya a desdeñar el que sufre daño por Cristo lo que pierde al ser dañado. El mártir no menosprecia la vida, pero la tiene en menos que aquello por lo que la entrega. Tomás de Aquino dice que el cristiano no solo ama su vida con las fuerzas vitales del cuerpo, que ansían perseverar en la existencia, sino también con las energías morales del alma espiritual. Estas palabras no encierran el más leve acento de disculpa, porque no se significa con ellas que el hombre ame su vida natural por ser solamente hombre, sino que la ama justamente porque y en la medida misma en que es un hombre bueno. 7. Y lo que se ha dicho de la vida vale asimismo para el ámbito entero de cuanto lleva consigo la integridad natural, alegría, salud, éxito, felicidad. Todas estas cosas son bienes auténticos que el cristiano en modo alguno desprecia ni de los cuales se desprende sin más, salvo para conservar bienes más altos cuya pérdida lesionaría más gravemente el núcleo esencial de la existencia humana. No estará de más advertir que la validez de cuanto queda dicho no se ve alterada un ápice por esta otra verdad no menos indubitable, que la vida heroica de los santos y de los grandes cristianos puede serlo todo antes que el resultado de un cálculo precavido y ponderado, de ganancia y de placer. No es esta una tensión que pueda resolverse en un acuerdo armónico, para el espíritu finito y la vida terrena es en todo caso irreductible e insuperable. Pero no por ello se nos aparece ni más ni menos envuelta en contradicción que la palabra del Evangelio, el que ama su vida, la perderá. Yo 12:25. Ni tampoco es cosa más enigmática que el hecho sorprendente de que Tomás de Aquino,
el pensador abierto a la realidad y vuelto al mundo, aquel al que tantas veces se ha reprochado su meridiano optimismo del más acá, sea el mismo que nos asegure que el saber que realmente penetra en las cosas creadas va acompañado de una tristeza de abismo, insuperable tristeza de la cual no hay fuerza natural alguna, ni del entendimiento ni de la voluntad, que sea capaz de librar al hombre y tristeza de la que se nos dice en el Sermón de la Montaña, bienaventurados los tristes, porque ellos serán consolados. 8. Querer traspasar los límites de lo que ya no puede ser sabido es un absurdo manifiesto. Estas cuestiones sobre el sentido y la medida del sacrificio de bienes naturales desembocan inmediatamente en el impenetrable misterio de la existencia concreta del hombre, la existencia de un ser que es a la vez corporal y espiritual, y que ha sido creado, elevado, caído y redimido. Wall, 4:20. Martirio de San Policarpo, 4. Actas proconsulares de San Cipriano, 1. 2-2, 123, 8. Serm. 16, citado en 2-2, 124, 4, sed contra. Tertuliano Apologeticum 50. 2-2, 123, 8. 2-2, 9, 4. 3. La fortaleza no debe fiar de sí misma. No se trata de vivir peligrosamente sino rectamente. Si la esencia de la fortaleza consiste en aceptar el riesgo de ser herido en el combate por la realización del bien, se está dando por supuesto que el que es fuerte o valiente sabe que es el bien y que él es valiente por su expresa voluntad de bien. Por el bien se expone el fuerte al peligro de morir. 1. Al hacer frente al peligro, no es el peligro lo que la fortaleza busca, sino la realización del bien de la razón. 2. El soportar la muerte no es laudable en sí, sino solo en la medida en que se ordena al bien. 3. Lo que importa no son las heridas, sino la realización del bien. De ahí que no sea la fortaleza la primera ni la más grande de entre las virtudes, pese a ser la que exige del hombre lo más difícil. Porque no es la dificultad ni el esfuerzo lo que constituyen a la virtud, sino únicamente el bien. 4. La fortaleza remite, por tanto, a algo que por naturaleza es anterior. Es algo esencialmente segundo y subordinado, algo que precisa sujetarse a medida. Forma parte de una escala de rango y de sentido de la que no es el primer peldaño. La fortaleza no es independiente ni descansa en sí misma. Su sentido propio le viene solo de su referencia a algo que no es ella. La fortaleza no debe fiar de sí misma, dice Ambrosio. 5. La fortaleza es nombrada en tercer lugar en la serie de las virtudes cardinales. Es cosa que saben hasta los párvulos. Pero esta seriación enumerativa no es casual, es al mismo tiempo lógica. La prudencia y la justicia preceden a la fortaleza. Y ello no significa ni más ni menos que lo siguiente: sin prudencia y sin justicia no se da la fortaleza, solo aquel que sea prudente y justo puede además ser valiente, y es de todo punto imposible ser realmente valiente si antes no se es prudente y justo. Tampoco será posible, en consecuencia, hablar de la esencia de la fortaleza, si no se tiene a la vista la relación a la prudencia y a la justicia implicada por dicha virtud. Solo el prudente puede ser valiente. Meditemos como primera instancia sobre el sentido de este aserto: solo el prudente puede ser valiente. La fortaleza sin prudencia no es fortaleza. El pasmo que despierta en nosotros semejante afirmación, no bien paramos mientes en su significado, es sintomático indicio de la medida a que ha llegado el proceso de extrañamiento que nos ha ido alejando de los luminosos fundamentos de la doctrina clásica elaborada por la Iglesia. Solo en la actualidad se ha empezado a volver a descubrir, todavía entre vacilaciones y tanteos, el elevado rango y la jerarquía sistemática que, de acuerdo con lo expresado en el aludido aserto, corresponde a la prudencia. La inmediata asociación de ambas virtudes, el valor y la prudencia, parece contradecir en cierto modo la idea que el hombre de nuestros días tiene de cada una. Ello se debe en parte al hecho de que el uso actual del lenguaje ha dejado de significar exactamente por la voz prudencia, Klugheit, lo que la teología clásica de la Iglesia entendía por prudencia y discretio. ¿En qué otra cosa pensamos al hablar de prudencia si no es en esa avisada astucia que permite al táctico, sagaz y ducho en la materia, eludir el trance de tener que comprometerse con riesgos de su persona, hurtando el cuerpo así no ya a las heridas, sino a la posibilidad misma de recibirlas? ¿Qué otra cosa nos sugiere la palabra que no sea esa circunspección engañosa, la tranquila reflexión, a la que apela el pusilánime para poder dejar que mientras tanto se le vaya de las manos la ocasión de hacer frente al caso grave que le urge? Forzoso es que a una prudencia de tal cariz se le antoje que el valor es cosa imprudente y necia.
Tal vez debiera iniciarse el ensayo de elegir un vocablo alemán de distinta configuración al que usamos para significar la noción de prudencia. La sociología del lenguaje ha llamado la atención sobre la circunstancia de que son cabalmente las expresiones lingüísticas que nos sirven para designar conceptos normativos de carácter moral las que antes parecen expuestas al riesgo de sufrir la pérdida de su sentido propio y primigenio, que no tarda en verse empalidecido y gastado, cuando no metamorfoseado en su mismo contrario, lo que plantearía la exigencia de someter la terminología ética a una tarea de transformación y creación idiomática que no descuidase un momento su vigilancia. En otra ocasión se he propuesto hablar de objetividad, Sachlichkeit, en lugar de prudencia, Klugheit, sin que ello deba hacernos olvidar, empero, que el sentido usual de esta palabra no coincide más que en parte con el significado clásico de prudentia, discretio. En todo caso parece más apto para hacer mentalmente perceptible tal significado. Algo se ha dicho ya sobre este punto al comienzo del presente libro, página 176s. Objetivo Sachlich es el hombre que en su conocer y su obrar se conforma al logos objetivo de lo real. Pero este y no otro es asimismo el significado propio y primario de la prudencia. Por ella es mentada la sabiduría de aquel al que todo le sabe tal como realmente es, qui sapiunt omnia proudt sunt, según reza la fórmula 7, sencilla y grandiosa a la par, de San Bernardo de Clairvaux y de la imitación de Cristo. La prudencia tiene dos rostros. El uno, que es cognoscitivo y mensurado, está vuelto a la realidad, el otro, que es resolutivo, preceptivo y mensurante, mira al querer y al obrar. En el primero se refleja la verdad de las cosas reales, en el segundo se hace visible la norma del obrar. Es de advertir que la relación que dice la prudencia a la realidad antecede por naturaleza a la relación que este hábito dice a la acción. La prudencia traduce conociendo y dirigiendo la verdad de lo real en la bondad del operar humano. Solo por ello alcanza a poseer el humano operar bondad objetiva, porque es a su vez susceptible de ser, a la inversa, reducido al conocimiento verdadero de las cosas, de la misma manera que el pecado descansa siempre, pero no solamente, en una opinión errónea sobre la esencia de lo real. De este modo la prudencia no es tan solo ni tan simplemente la primera en serie y rango de las virtudes cardinales, sino también, y con toda exactitud, la genitrix virtutum 8 que genera a las demás, es la forma intrínseca de ellas, tal como el alma lo es del cuerpo 9. Lo primero que se exige del hombre que actúa es que se encuentre en posesión de un saber de la realidad, y de un saber que sea directivo, relativo a la acción, pero este saber directivo es lo que constituye la esencia de la prudencia 10. La prudencia es condición necesaria de toda virtud moral 11. Sin prudencia no hay justicia, fortaleza ni templanza. Porque las tres son mediante la prudencia. La fortaleza es así fortaleza en la medida en que es informada por la prudencia. La doble significación del verbo informar viene muy a propósito para nuestra intención. En el lenguaje corriente de hoy, informar significa ante todo, instruir, pero tomado como tecnicismo escolástico y como inmediata versión del latín informare, lo que el verbo en cuestión significa es dar la forma intrínseca. Ambas significaciones se cruzan en el caso especial de la relación que las dos virtudes guardan entre sí, al ser la fortaleza instruida por la prudencia, recibe aquella de ésta su forma intrínseca, es decir, su esencia propia de virtud. La virtud de la fortaleza no tiene nada que ver con una impetuosidad ciega y puramente vital, sin que ello deba hacernos olvidar, por otra parte, hasta qué punto supone esta virtud, en un grado tal vez mayor que las restantes, la salud en el orden de lo vital. El que impremeditada e indiferentemente se expone a toda suerte de peligros no es ya valiente, porque al comportarse de ese modo da a entender bien a las claras que cualquier cosa es para él, sin tener en cuenta diferencias ni pararse a meditarlo, de un valor más alto que su integridad personal, a la que por tales motivos pone en juego el 12. Lo que constituye la esencia de la fortaleza no es el exponerse de cualquier forma a cualquier riesgo, sino solo una entrega de sí mismo que es conforme a la razón, y con ello, a la verdadera esencia y al verdadero valor de lo real, non qualitercunque sed secundum rationem 13. La auténtica fortaleza supone una valoración justa de las cosas, tanto de las que se arriesga, como de las que se espera proteger o ganar. Aquella jactancia griega a la que Pericles dio expresión en las nobles sentencias de su discurso en memoria de los caídos, encerraba también una verdad que es propia de la sabiduría cristiana, porque tal es nuestra condición, afrontar libremente los más grandes riesgos, después de haber pensado mucho lo que hay que hacer. Para otros, en cambio, el valor es solamente hijo de la ignorancia, mientras el pensamiento es padre de la cobardía. 14.
La prudencia da su forma esencial e intrínseca a las restantes virtudes cardinales, a la justicia, a la fortaleza y a la templanza. Pero las tres no dependen de la prudencia en la misma medida. En primer lugar, la fortaleza es informada por la prudencia de modo menos inmediato que la justicia es la primera palabra de la prudencia, y la fortaleza, la segunda. La prudencia informa, por así decirlo, a la fortaleza mediante la justicia. La justicia descansa exclusivamente en la mirada de la prudencia, orientada a lo real. La fortaleza, en cambio, descansa al mismo tiempo sobre la prudencia y sobre la justicia. Tomás de Aquino fundamenta el orden jerárquico de las virtudes cardinales de la siguiente manera: el bien propio del hombre es la realización de sí mismo conforme a la razón, esto es, conforme a la verdad de las cosas que existen. Ni por un instante debemos olvidar que para la teología clásica de la Iglesia, la razón significa siempre y solo el paso a la realidad. Ello nos tendría de antemano precavidos contra toda tentación de transferir a la ratio, vinculada a lo real, de la alta escolástica, el legítimo sentimiento de irónica desconfianza que despierta la razón, autónoma de la filosofía idealista del siglo XIX. Este bien de la razón está dado, de acuerdo con el contenido de su esencia, en el conocimiento normativo de la prudencia. Por la justicia pasa a cobrar dicho bien existencia real, es misión de la justicia imponer el orden de la razón en todos los asuntos humanos. Las otras virtudes, fortaleza y templanza, sirven a la conservación de ese bien, sunt conservativae ius boni. Su misión es tener a salvo al hombre del peligro de decaer del bien de la razón. De entre estas dos últimas virtudes, es a la fortaleza a la que corresponde la primacía. 15. El imperio de la prudencia hace patente en su obligatoriedad al bien humano. La justicia es la que propia y primeramente se encarga de traerlo a la realidad existencial. La fortaleza no es en sí misma, por ende, la primordial realización del bien. Su misión consiste en proteger o abrir paso franco a esta realización. La fortaleza sin justicia es palanca del mal. No es solo, por tanto, que sea el prudente el único que puede ser valiente. No menos cierto es, además, que una fortaleza, que no se ponga al servicio de la justicia es tan irreal y tan falsa como una fortaleza, que no esté informada por la prudencia. Sin la cosa justa, no hay fortaleza. La cosa es lo que decide y no el daño que se pueda sufrir. Marters non facit poena, sed causa, escribe Agustín 16. El hombre no pone su vida en peligro de muerte más que cuando se trata de la salvación de la justicia. De ahí que la dignidad de la fortaleza sea una dignidad que depende de la anterior virtud. 17, afirma Tomás de Aquino. Y el libro de Ambrosio sobre los oficios dice: la fortaleza sin justicia es palanca del mal. 18. 2:2, 125, 2:2. Birt. Cara, 4:5. 2:2, 124, 3. 2:2, 123, 12:2. De Officiis I 35. Josef Pieper, Die Wirklichkeit und das Gute, Kosel Verlag. Munich, 1949, 83 SS, ID, Sachlichkeit und Klugheit, in der katholische Gedanke, T5, 1932. Ulteriormente Apparitio, Traktat über die Klugheit, Kosel Verlag, 1965. Vid, Anteriormente Prudencia, donde es hay desarrolla de forma extensa y sistematica la doctrina de la primera de las virtudes cardinales. Bernardo de Clairvaux, Sermones de Diversis 18.1, Migne, Patrología Latina, T 183, p. 587, de Imitatione Christi, Libro 2, cap 31, 1. 3 de 33, 2, 5. Ver 15, 5 ad 2, 3 de 27, 2, 4, 3. Birt. Card, 1. Birtcom, 12 ad 23. 2:2, 129, 5 ad 2. 2:2, 126, 2 ad 1. Tucídides, Guerra del Peloponeso, Libro 2. 2:2, 123, 12. En Narraciones in Salmos 34, 13. 2:2, 123, 12 ad 3. De Officiis I 35. 4. Resistir y atacar. Fortaleza y carencia de miedo. Ser fuerte o valiente no es lo mismo que no tener miedo. Por el contrario, la virtud de la fortaleza es cabalmente incompatible con un cierto género de ausencia de temor.
la impavidez que descansa en una estimación y valoración erróneas de lo real. Pareja impavidez, o bien es ciega y sorda para la realidad del peligro o bien es resultado de una perversión del amor. Porque el temor y el amor se condicionan mutuamente, cuando nada se ama, nada se teme, y si se trastorna el orden del amor, se pervierte asimismo el orden del temor. Sin duda, el hombre que ha perdido la voluntad de vivir cesa de sentir miedo ante la muerte. Pero la indiferencia que nace del hastío de la vida se encuentra a fabulosa distancia de la verdadera fortaleza, en la medida en que representa una inversión del orden natural. La virtud de la fortaleza no ignora el orden natural de las cosas, al que reconoce y guarda. El sujeto valeroso mantiene sus ojos bien abiertos y es consciente de que el daño a que se expone es un mal. Sin falsear ni valorar con torcido criterio la realidad, deja que ésta le sepa, tal como realmente es, por eso ni ama la muerte ni desprecia la vida. En un cierto sentido, la fortaleza supone el miedo del hombre al mal, porque lo que mejor caracteriza a su esencia no es el no conocer el miedo, sino el no dejar que el miedo la fuerce al mal o le impida la realización del bien. El que, aun haciéndolo por el bien, se arriesga a un peligro sin tener conciencia de su magnitud, o bien por dejarse llevar de un instintivo optimismo con el consabido, no me pasará nada, o bien porque se abandone a una confianza, no exenta de fundamento, en el vigor y la aptitud para el combate propios de su natural condición, ese tal no posee todavía la virtud de la fortaleza alguno. La posibilidad de ser valiente en el verdadero sentido de la palabra no está dada más que cuando fallan todas esas certidumbres, reales o aparentes, es decir, cuando el hombre, abandonado a sus solas fuerzas naturales, siente miedo, y no, por cierto, cuando es trivial la ansiedad que se lo inspira, sino cuando el pavor que experimenta se funda en la inequívoca conciencia de que la efectiva disposición de las cosas no ofrece otra opción que la de sentir un razonable miedo. El que en una situación de tan incondicionada gravedad, ante la que el miles glorioso se enmudece y el gesto heroico se torna paralítico, hace frente a lo espantoso sin consentir que se le impida la práctica del bien, y ello no por ambición ni por recelo de ser tachado de cobarde, sino, y sobre todo, por el amor del bien, o lo que en última instancia viene a ser lo mismo, por el amor de Dios, ese y solo ese es realmente valeroso. Estas consideraciones no pretenden rebajar un punto el valor del optimismo natural o del vigor y la aptitud combativa igualmente naturales, como tampoco menoscabar la importancia vital de tales facultades ni el enorme interés que poseen para la ética. Pero es importante que se tenga clara idea del lugar donde propiamente reside la esencia de la fortaleza como virtud, y este lugar se haya instalado allende las fronteras de lo vital. Ante la perspectiva del martirio, el optimismo natural pierde todo sentido, y la natural facilidad para la pelea se encuentra literalmente atada de pies y manos. No obstante, el martirio es el acto propio y más alto de la fortaleza, y solo en este caso de extrema gravedad accede la referida virtud a revelarnos su esencia, a la cual se adecuan por igual aquellos otros de sus actos cuya realización no requiere tan elevada dosis de heroísmo, ad rationem virtutis pertinet ut respiciat ultimum. Tener fija la mirada en lo último es parte esencial de la virtud. 2. A este respecto conviene mencionar la relación existente entre la fortaleza como actitud ética y su calidad de virtud castrense. Da que pensar una frase de Santo Tomás. Quizá los menos valientes son los mejores soldados. 3. Por supuesto que hay que poner el acento en el quizá. De una parte, sin duda, parece que el luchador nato está hecho de audacia, arrojo y coraje. De otra parte, sin embargo, la entrega de la propia vida en justa defensa de la comunidad es difícil que se dé allí donde no existe la virtud moral de la fortaleza. La fortaleza no significa, por ende, la pura ausencia de temor. Valiente es el que no deja que el miedo a los males perecederos y penúltimos le haga abandonar los bienes últimos y auténticos, inclinándose así ante lo que en definitiva e incondicionadamente hay que temer. El temor de lo que en definitiva debe ser temido constituye, como negativo del amor de Dios, uno de los fundamentos sencillamente necesarios de la fortaleza, y de toda virtud en general. El que teme a Dios ante nada tiembla. Ecli 34:16. Resistir y no atacar, el acto propio de la fortaleza. Solo el que realiza el bien, haciendo frente al daño y a lo espantoso, es verdaderamente valiente. Pero este hacer frente a lo espantoso presenta dos modalidades que sirven, por su parte, de base a los dos actos capitales de la fortaleza, la resistencia y el ataque. El acto más propio de la fortaleza, su actus principalior, no es el atacar, sino el resistir. Esta afirmación de Santo Tomás IV se nos antoja extraña, y a buen seguro que más de un contemporáneo la explicará sin vacilar como expresión de una concepción y una doctrina de la vida pasivistas y típicamente medievales.
Semejante interpretación, empero, dejaría intacto el corazón del problema. Tomás no piensa en modo alguno que el acto de la resistencia posea en su entera generalidad un valor más alto que el del ataque, ni afirma tampoco que el resistir sea en cualquier caso más valiente que el atacar. ¿Qué puede significar entonces con esa afirmación? No otra cosa sino lo siguiente, que el lugar propio de la fortaleza es ese caso ya descrito de extrema gravedad en el que la resistencia es, objetivamente, la única posibilidad que resta de oponerse, y que solo y definitivamente en una tal situación es donde muestra la fortaleza su verdadera esencia. La posibilidad de que el hombre pase por el trance de ser herido o de sucumbir incluso en la realización del bien, mientras la iniquidad, mundanamente hablando, emerge prepotente, forma parte de la imagen del mundo de Santo Tomás y del cristianismo en general, posibilidad que se ha esfumado en cambio, según sabemos todos, de la imagen del mundo del liberalismo ilustrado. Por lo demás, el acto de resistencia solo en un sentido extremo es algo pasivo. De ello se hace cargo Tomás al plantearse esta objeción: si la fortaleza es una perfección, no puede ser su acto propio el resistir, ya que la resistencia es pasividad pura y siempre lo activo del obrar sobrepasa en perfección a lo pasivo del sufrir. En su respuesta advierte el santo que el momento de la resistencia implica una enérgica actividad del alma, un fortissime inaerere bono o valerosísimo acto de perseverancia en la adhesión al bien, y solo de esta actividad de valiente corazón se nutre la energía que da arrestos al cuerpo y al alma para sufrir el ultraje de ser herido o muerto. 5. Preciso es confesar que el cristianismo del pequeño burgués, forzado e intimidado por el canon no cristiano de un ideal activista y heroico de la fortaleza, ha enterrado en la conciencia común estos contenidos al interpretarlos torcidamente en el sentido de un oscuro pasivismo preñado de resentimiento. Paciencia y fortaleza. Más oportuna, si cabe, resulta la anterior observación por lo que respecta a la imagen hoy vigente de la virtud de la paciencia. La paciencia es para Tomás un ingrediente necesario de la fortaleza. La causa de que esta coordinación de paciencia y fortaleza nos parezca absurda no reside solo en el hecho de que hoy tendamos a malentender en un sentido fácilmente activista la esencia de la fortaleza, sino sobre todo en la circunstancia de que a los ojos de nuestra imaginación la virtud de la paciencia ha venido a significar, como antítesis de lo que fue para la teología clásica, un padecer incapaz de llevar a cabo cualquier discriminación sensata, ávido de desempeñar su papel de víctima. Consumido por la aflicción, falto de alegría y de médula y abierto de brazos sin distinción a todo género de mal que le salga al paso, cuando no es que se lanza a buscarlo por propia iniciativa. Pero la paciencia es algo radicalmente diverso de la irreflexiva aceptación de toda suerte de mal. Paciente es no el que no huye del mal, sino el que no se deja arrastrar por su presencia a un desordenado estado de tristeza. 6. Ser paciente significa no dejarse arrebatar la serenidad ni la clarividencia del alma por las heridas que se reciben mientras se hace el bien. La virtud de la paciencia no es incompatible con una actividad que en forma enérgica se mantiene adherida al bien, sino justa, expresa y únicamente con la tristeza y el desorden del corazón. 7. La paciencia preserva al hombre del peligro de que su espíritu sea quebrantado por la tristeza y pierda su grandeza. Ne frangatur animus per tristitiam et decidata sua magnitudine. 8. De ahí que no sea la paciencia el espejo empañado de las lágrimas de una vida rota, como tal vez pudiera sugerir la inspección de lo que, bajo múltiples aspectos, se muestra y ensalza con este nombre, sino el rutilante emblema de una invulnerabilidad última. La paciencia es, como dice Hildegarda de Bingen, la columna que ante nada se doblega. 9. Y Tomás, basándose en la Sagrada Escritura, Le 21:19, resume lo esencial con la infalibilidad de su extraordinaria puntería: por la paciencia se mantiene el hombre en posesión de su alma. 10. El que es valeroso es también, y precisamente por ser valeroso, paciente. Pero no a la inversa, la paciencia está lejos de implicar la virtud total de la fortaleza. 11, tan lejos o más aún de lo que pueda estarlo, por su parte, el acto de resistencia, al que la paciencia se ordena. Porque el valiente no solo sabe soportar sin interior desorden el mal cuando es inevitable, sino que tampoco se recata de abalanzarse insilire, acometedor sobre él y desviarlo cuando puede tener sentido hacerlo. A esta segunda eventualidad se ordena, como actitud interna del valiente, la disposición para el ataque, la animosidad, la confianza en sí mismo y la esperanza en la victoria. La confianza, que es parte de la fortaleza, lleva consigo la esperanza que pone el hombre en sí mismo y que naturalmente supone la ayuda de Dios. 12. Cosas son estas tan evidentes que hacen superflua toda ulterior explicación. Fortaleza e ira. La relación positiva, en cambio, que, según Tomás, guarda la ira,
cuando es justa, con la virtud de la fortaleza ha venido a resultar en amplia medida incomprensible para el cristianismo actual y sus censores no cristianos. Esta falta de comprensión se debe en parte a la influencia de una suerte de estoicismo espiritualista que ha excluido prácticamente de la ética cristiana el momento de lo pasional, del cual es siempre el cuerpo condición concomitante como si fuese algo extraño e inconciliable con ella, pero también se explica, en cierto modo, por la circunstancia de que la actividad explosiva que se manifiesta a través de la ira es la antítesis natural de una valentía sofrenada a la burguesa. Tomás, por el contrario, encontrándose libre tanto del uno como del otro extremo, afirma, fortis assumit ad actum suum, el valiente hace uso de la ira en el ejercicio de su propio acto, sobre todo al atacar, porque el abalanzarse contra el mal es propio de la ira, y de ahí que pueda ésta entrar en inmediata cooperación con la fortaleza 13. Podemos advertir en consecuencia cómo la doctrina clásica de la fortaleza rebasa el angosto círculo de las ideas convencionales hoy vigentes, no solo por lo que respecta a la dirección de lo pasivo, sino también en lo que se refiere al mencionado aspecto agresivo o de la susodicha virtud. Ello no obstante debe quedar bien sentado que lo más propio de la fortaleza no es el ataque, ni la confianza en sí mismo, ni la ira, sino la resistencia y la paciencia. Mas no y nunca se repetirá lo bastante porque la paciencia y la resistencia sean en absoluto algo mejor y más perfecto que el ataque y la confianza en sí, sino porque el mundo real está constituido de tal forma que solo en el caso ya descrito de más extrema gravedad, el cual no deja otro margen a la actitud de oposición que la resistencia, puede revelarse la última y más profunda fuerza anímica del hombre. El sistema de poder de este mundo está de tal manera estructurado que no es en el encolerizado ataque, sino en la resistencia, donde se esconde la última y decisiva prueba de la verdadera fortaleza, cuya esencia puede encerrarse en esta fórmula: amar y realizar el bien, aun en el momento en que amenaza el riesgo de la herida o de la muerte, sin jamás doblegarse ante las conveniencias. Uno de los datos o realidades facueas fundamentales de este mundo, caído en el desorden por el pecado original, es que la más extrema fuerza del bien se revela en la impotencia. Y la palabra del Señor, mirad, yo os envío como ovejas ante lobos, Mt 10:16, designa la situación del cristiano en este mundo, la cual todavía no ha cambiado. El solo pensamiento de este orden de cosas podrá resultar punto menos que insoportable para las jóvenes generaciones, la repugnancia a admitirlo y el íntimo sentimiento de oposición contra la resignación de los que han capitulado, puede valer justamente como la nota distintiva de la verdadera juventud. En esa oposición alienta y vive siempre el sentido inmortal del hombre para el orden creacional, propio y primigenio del mundo, sentido que el verdadero cristiano no pierde nunca, ni siquiera cuando, enseñado por la experiencia, aprende a reconocer no solo conceptualmente sino en lo que tiene de real la insoslayable realidad intramundana del desorden consecutivo al pecado original. Con lo cual queda dicho entre paréntesis, que hay también una manera no cristiana o precristiana de capitular, cuya superación es tarea perpetua de la juventud, y muy principalmente de la juventud cristiana. Por lo demás, conviene añadir que la frase simbólica de las ovejas entre lobos no cobra todo su sentido más que cuando se alude por ella al estrato profundo, velado por el secreto del ser en el mundo del cristiano. Estrato que indudablemente yace como posibilidad real, codeterminándolos y coloreándolos de la manera más íntima, a la base de cuantos conflictos concretos plantea la vida, pero que solo sale a la luz del día, sin embargo, como realidad desnuda y plena, en el caso extremo del martirio, que exige inequívocamente de todo cristiano la realización pura e impermista del contenido de ese símbolo. Del lado de acá, empero, y como en la superficie, por así decirlo, de tal profundidad, se tiende ante nosotros un campo dilatado donde encuentra libre juego toda modalidad de comportamiento que, encarándose activamente con el mundo, se aferra al bien y lo practica, librando batallas sin vacilaciones contra la oposición que puedan presentarle la estupidez, la pereza, la maldad o la ceguera. El propio Jesucristo, de cuya mortal angustia se nutre, al decir de los padres de la Iglesia, la fuerza que sostiene al mártir cuando le llega el momento de tener que verter su sangre por la fe 14, y cuya vida terrena estuvo hondamente informada por la disposición al holocausto de su persona, al que se dejó conducir cual cordero al sacrificio, es el mismo que, blandiendo el látigo, arrojó a los mercaderes del templo, y cuando, en presencia del sumo sacerdote, el más paciente de los hombres se vio abofeteado por un siervo, no le tendió él y la otra mejilla, sino que contestó: si hablé mal, da testimonio de lo malo, mas si bien, ¿por qué me hieres? Io 18:23. En su comentario al Evangelio de San Juan, Tomás de Aquino ha llamado la atención sobre la aparente contradicción que guarda esta escena, como también el pasaje de los Hechos de los Apóstoles que a continuación se transcribe con el precepto del Sermón de la Montaña,
mas yo os digo que no os opongáis al malvado, antes bien, al que te golpee la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda. Mt 5:39. Es manifiesto que una interpretación pasivista no sabría resolver esta contradicción. Pero Tomás y no será ocioso añadir que de acuerdo con Agustín, la explica diciendo, para entender la Sagrada Escritura debemos tomar por criterio lo que Cristo y los santos hicieron en la práctica. Pero Cristo no tendió a aquel hombre la otra mejilla. Ni tampoco Pablo la tendió. Interpretar, por tanto, literalmente el precepto del Sermón de la Montaña es falsear su significado. Dicho precepto se refiere más bien a la disposición del alma a soportar, cuando sea preciso, sin dejarse vencer por la amargura, una segunda afrenta igual o todavía más grande del agresor. A ello responde la actitud del Señor al entregar su cuerpo al último suplicio. Aquellas palabras con que replicó han sido por consiguiente de utilidad para nuestra enseñanza. 15. Y lo mismo hizo el apóstol Pablo cuando, por causa de la libertad con que se expresó, el sumo sacerdote ordenó que se le golpease en la boca. Porque a pesar de que su vida toda estaba ordenada hacia el martirio, no se limitó a sufrir en silencio el ultraje, sino que respondió al pontífice: a ti te golpeará Dios, muro blanqueado. Y tú, estás sentado para juzgarme según la ley, ¿me mandas golpear contra la ley? Act 23, 2s. El estar dispuesto a morir en el supremo trance del martirio, resistiendo pacientemente en el empeño por la realización del bien, no excluye el riesgo de la acometida ni el belicoso ataque. Por el contrario, esta disposición es la que presta a la actividad del cristiano en el mundo esa superioridad y esa libertad que tan definitivamente le están negadas a las convulsiones del activismo. 2-2, 123, 1-AD2. 2-2, 123, 4. Inet 3-18, número 593. 2-2, 123, 6. 2-2, 123, 6-AD2. 2-2, 136, 4-AD2. 1-2, 66, 4-AD2, 2-2, 128, 1. 2-2, 128, 1. Scivias 3-22. 2-2, 136, 2-AD2. 1-2, 66, 4-AD2, Birt. Card, 1-AD4. 2-2, 128, 1-AD2. 2-2, 123, 10-AD3. CFR, también templanza, cap 8 sobre la potencia irascible. Atanasio, tercer discurso contra los arrianos, cap 57. Injo 18 lect. 4-2. V. Las tres fortalezas vital, moral y mística. Los tres órdenes, vital, moral, místico. La virtud de la fortaleza mantiene al hombre a salvo del peligro de amar tanto su vida que termine perdiéndola. Esta proposición, a saber, el que ama su vida termina por perderla, vale para todos los órdenes ontológicos de la realidad humana, para el orden premoral, de la salud psíquica, para el orden propiamente moral, de la ética natural y para el orden supramoral, de la vida sobrenatural. En cualquiera de los tres órdenes puede hablarse, por ende, con pleno sentido de fortaleza. Pero no estará de más advertir que solo en el segundo de ellos es la fortaleza, en la estricta acepción de la palabra, virtud humana, porque en el primero todavía no lo es, y en el tercero es ya más que eso. Establecer una separación rigurosa entre estos órdenes solo es posible hacerlo con el pensamiento, porque en la realidad de la existencia humana los tres se implican mutuamente. Nadie puede decir en cada caso concreto dónde termina la esfera de la responsabilidad moral y dónde empieza la de la enfermedad psíquica, y una virtud puramente natural, que no lleve consigo una relación real al orden de la gracia es cosa que no se da en la existencia histórica del cristiano. De esta suerte se nos presenta también la fortaleza como actitud esencial y unitaria del hombre, que extiende, en consecuencia, su dominio a los tres órdenes. Enfermizo afán de seguridad. Mérito es de la caracterología moderna, edificada sobre el fundamento de la psiquiatría, el haber advertido que la falta de valor para hacer frente a las injurias y para consumar la entrega de sí debe ser contada entre las más profundas causas de enfermedad psíquica. El rasgo capital que sirve de denominador común a los más diversos tipos de neurosis parece ser un egocentrismo, dominado por la angustia, una voluntad de seguridad que se cierra convulsivamente en sí misma, una incapacidad para abandonarse que ni por un solo instante cesa de ser el centro de su propia mirada, en suma, esa especie de amor a la propia vida que cabalmente conduce a la pérdida de ella.
No deja de ser sintomática la circunstancia, en modo alguno casual, de que los actuales caracterólogos hayan recurrido más de una vez en forma explícita al adagio, el que ama su vida, la perderá. Porque fuera de su inmediata significación religiosa, este adagio constituye la más literal expresión del dato que la caracterología y la psiquiatría han sabido constatar: el riesgo a que se expone el yo es tanto más grave cuanto mayor la solicitud con que se busca su protección. 1. Los grados de perfección de la fortaleza. Situada en un nivel todavía inferior a lo moral y estrechamente vinculada, como fuente que es de salud psíquica, a la esfera de lo vital, esta fortaleza depende por una parte, y en forma que se sustrae por entero al control de la conciencia, del poder configurador de la fortaleza propiamente moral, la cual, y por virtud del anima forma corporis, extiende los efectos de su acción conformadora a la esfera de lo natural. Pero por otra parte se nos aparece, de acuerdo con un sistema de relaciones no menos intrincado, como la condición previa y el fundamento de la fortaleza espiritual, que es la verdadera, del hombre y del cristiano, cuyo florecimiento tiene lugar sobre el terreno de una valentía enraizada en lo vital. La fortaleza espiritual y religiosa del cristiano se despliega de conformidad con los 3 grados de perfección de la vida interior en general. Aun cuando el ser sobrenatural es incomparablemente más alto por la dignidad de su esencia que el orden natural, es en principio, sin embargo, menos perfectamente poseído que éste por el hombre. Las energías naturales de la vida del cuerpo y del espíritu son propiedad inmediata del ser humano y se encuentran, por así decirlo, a su absoluta disposición, pero la vida sobrenatural de la fe, la esperanza y la caridad no puede hacerse propiedad suya más que de una forma mediata. Solo merced al despliegue de los dones del Espíritu Santo que son otorgados al hombre en unión de la virtud teologal de la caridad, pasa a ser la vida sobrenatural nuestra entera posesión, al punto de que, convertida en segunda naturaleza, se muestra capaz de forzarnos a la santidad ejerciendo sobre nosotros la presión de un impulso cuasi natural. 2. Los grados de perfección de la fortaleza cristiana se corresponden, por consiguiente, con los grados del despliegue del donum fortitudinis, es decir, de esa fortaleza que se nos otorga graciosamente y es uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Tomás de Aquino distingue 3 grados de perfección de la fortaleza como también de las virtudes cardinales generalmente consideradas. El grado inferior, que no es empero abandonado cuando se asciende al que le sigue, sino incorporado a éste, está representado por la fortaleza política de la vida en común ordinaria y cotidiana. Casi todo lo que va dicho hasta el momento acerca de la fortaleza, a excepción de las observaciones sobre el martirio, se refería a este grado, cristianamente hablando, inicial de dicha virtud. La íntima senda por la que se progresa del primero al segundo grado, denominado purificador o purgatorio, de la fortaleza conduce al hombre cuidadoso ya de que en su interior encuentre más noble cumplimiento la imagen de lo divino, a través del umbral de la vida propiamente mística. Pero la vida mística no es otra cosa que el despliegue más perfecto del amor sobrenatural de Dios y de los dones del Espíritu Santo. El tercer grado de la fortaleza, el fortitudo purgan animi, o fortaleza ya esencialmente transmutada del espíritu purificado, tan solo se alcanza en las más altas cimas de la santidad terrena, la cual es ya un comienzo de la vida eterna. 3. De la fortitudo purgatoria, que viene a ser, en consecuencia, el más alto grado de fortaleza susceptible de ser alcanzado por el común de los cristianos, dice Tomás que da fuerza al alma para no sentir terror al penetrar en la región de las alturas. Propter accessuma de superna. 4. A primera vista es este un enunciado muy singular. Pero no tarda en hacerse más comprensible cuando se repara en que, a juzgar por la concorde experiencia de todos los grandes místicos, al comienzo de la vida de perfección, y también antes de alcanzar el último grado de ella, el alma queda expuesta a las inclemencias de una noche oscura de los sentidos y del espíritu, en la que fatalmente ha de creerse abandonada y perdida, como el náufrago en la inmensidad del océano. Juan de la Cruz, el Doctor Mysticus, dice que en el oscuro fuego de esta noche, la cual constituye un verdadero purgatorio 5, cuyo tormento excede indeciblemente cualquier práctica expiatoria que imaginara infligir a su persona el más austero de los ascetas, purifica Dios con inexorable mano sanadora a los sentidos y al espíritu de las escorias del pecado. El cristiano que osa dar el salto a esa tiniebla y que mediante este salto rompe amarras con su propia mano, ansiosa de seguridad, para abandonarse a la absoluta disposición de Dios, realiza por consiguiente, en un sentido muy estricto, la esencia de la fortaleza. Porque con tal de alcanzar la plenitud del amor hace frente a lo terrible. Y sin miedo a perder su vida por amor a la vida, se dispone a ser fulminado por la mirada de Dios. Ningún hombre me verá y vivirá. Ex 33:20. La fortaleza como don.
Solo a la luz de esta perspectiva se hace patente el verdadero sentido de la expresión. Virtud heroica, el fundamento de ese grado de la vida interior, cuya esencia consiste en el desarrollo de los dones del Espíritu Santo. 6. Lo es, en efecto, la fortaleza, la virtud que en un sentido especial, primero y antonomástico merece el apelativo de heroica y, por supuesto, la fortaleza graciosamente sobreelevada de la vida mística. Lo gran maestra de la mística cristiana, Teresa de Ávila, dice que la fortaleza sobresale entre las primeras condiciones de la perfección. Y en su autobiografía nos sorprende este categórico aserto: digo, que es menester más ánimo para si uno no está perfecto, llevar camino de perfección, que para ser de presto mártires. 7. En este grado superior de la fortaleza que el mártir alcanza de un único salto, poderoso y atrevido, la capacidad natural de resistencia solo conoce el fracaso. En su lugar interviene la virtud del Espíritu Santo que opera en nosotros in nobis sine nobis, a fin de que salgamos vencedores de la tiniebla y abordemos la escarpada orilla de la luz. Cuando palidece el resplandor, que conforta y alivia de todas las certezas naturales, sin excluir las metafísicas, para trocarse, en medio del sentimiento de la más extrema pesadumbre, en la problemática inseguridad del interrogante, el Espíritu da al hombre esa certeza sobrenatural e infalible, aun cuando también oculta, por la cual se nos vaticina un dichoso y definitivo triunfo y sin la cual no sería objetivamente posible soportar el combate o la herida ni siquiera en el orden sobrenatural. Por medio del don de la fortaleza infunde el Espíritu Santo al alma una confianza que supera todo temor, la seguridad de que Él ha de conducirla a la vida eterna, que es el sentido y la meta de toda buena acción y la definitiva salvación de todos los peligros. 8. Esta modalidad sobrehumana de la fortaleza es, en un sentido absoluto, un donum, un regalo. En el triunfo de esta fortaleza han fundado de continuo los doctores de la Iglesia la palabra de la Sagrada Escritura: no por su espada poseyeron la tierra, ni fue su brazo el que les ayudó, sino tu diestra y tu brazo y el fulgor de tu rostro, pues que en ellos te complaciste. PS 43:4. Con el don espiritual de la fortaleza se corresponde, según Agustín y Tomás de Aquino, la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que padecen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No es que el don sobrenatural de la fortaleza libere, en modo alguno, al cristiano del hambre y de la sed de justicia, ni tampoco que lo desligue de la dolorosa obligación de tener que afrontar el riesgo de ser herido y, en último caso, muerto en el combate por la realización del bien. Pero la verdad de fe anunciadora de la saciedad final, verdad que en el grado inicial de la fortaleza y de la vida interior en general es sabida y poseída, por así decirlo, solo teóricamente, se eleva en este grado superior a una evidencia que mueve a la voluntad, y es tan inmediata como solo puede serlo, en el orden natural, la experiencia individual del ver, del oír o del tocar, de suerte que en lo más hondo del hambre y de la sed, ninguna de las cuales pierde, por lo demás, un solo ápice de su hiriente presencia, brilla la certeza de la saciedad que ha de exceder toda medida con tan abrumadora sensación de realidad, que ya en sí misma importa bienaventuranza. Las tres formas capitales de la fortaleza humana, premoral, propiamente ética y mística, vienen a realizar todas en esencia el esquema de una misma imagen: el hombre se desasegura, se abandona confiado a la facultad dispositiva de poderes más altos, arriesga su inmediato bienestar, rompe las ataduras de ese crispamiento egoísta en el que una angustiada voluntad de seguridad desearía permanecer. Este carácter de unitariedad que ostenta la esencial actitud humana que sirve de base a las tres especies de fortaleza subsiste a pesar de las diferencias que separan la esfera de la salud psíquica del ámbito de lo moralmente bueno o de la vida mística. No es que no dejen de estar presentes estas diferencias o que nos esté permitido borrarlas y falsear con ello nuestra visión de lo real. Pero con demasiada frecuencia se ha manifestado el propósito de aislar unas de otras las diversas esferas, quedando así olvidadas harto más de lo debido las recíprocas y entrañables vinculaciones ontológicas por virtud de las cuales la esfera de lo psicovital se liga a la de lo moral, y ésta a la de lo místico en la concreta realidad de la vida vivida por el hombre, y de una manera, por cierto, tan intrincada, que no es probable que pueda ser conocida nunca por nosotros en su total complejidad. El individuo al que le falte en la esfera de lo psicovital ánimo suficiente para acometer una empresa arriesgada, mientras orienta egocéntricamente sus afanes en pro de su absoluta seguridad personal, fracasará también con verosimilitud cuando la realización del bien le exija soportar el dolor de ser herido, o acaso muerto.
Pero es este, no obstante, un campo en el que lo verdadero y auténtico no suele estar manifiesto. Porque tal vez habría que pensar en una figura como la de Blanche de la Force, la última en el cadalso. Una vez hecha esta importante reserva, puede en buena hora afirmarse que la práctica ejercitadora del valor vital, la cual, conviene decirlo, no se deja equiparar sin más con el de adiestramiento corporal, es al mismo tiempo, en un cierto sentido, el fundamento de la fortaleza moral. Y recíprocamente raro será que obtenga éxito la curación de una enfermedad psíquica nacida de la angustia por la propia seguridad, si no se la hace acompañar de una simultánea conversión moral del hombre entero, la cual a su vez no será fructuosa si consideramos la cuestión desde la perspectiva de la totalidad de la existencia concreta, mientras se mantenga en una esfera separada de la gracia, los sacramentos y la mística. Mayor importancia ofrece aún el nexo vivo que guarda la fortaleza moral en sentido estricto con la fortaleza sobrenatural correspondiente al orden místico. Al estimar que la vida mística es algo esencialmente extraordinario, la doctrina moral del siglo pasado, muy distante ya de la teología clásica de la Iglesia, la ha separado de la esfera ordinaria de lo moral. Con lo cual no ha hecho otra cosa que impedirnos la visión de la continuidad evolutiva de la vida sobrenatural. Con mayor solidez aparece expuesta, a nuestro juicio, esta continuidad en el excelente libro de Garrigou-Lagrange, Perfección Cristiana y Contemplación 9. No cabe duda, por supuesto, que la fortaleza apolítica, cuya esencial manifestación consiste en combatir los obstáculos externos que se oponen a la realización de la justicia, es específicamente distinta de la fortaleza mística, por virtud de la cual osa el alma introducirse en la dolorosa tiniebla de la purificación pasiva, a fin de alcanzar la unión con Dios. Más aún dejando fuera de nuestra consideración el hecho de que en ambos tipos de fortaleza encuentra su cumplimiento la misma actitud fundamental del hombre, la actitud de entrega del yo que el propio yo realiza, no debe olvidarse, empero, que la fortaleza moral en sentido estricto del cristiano trasciende por esencia, más allá de sí misma, al orden místico, el cual no es otra cosa que el más perfecto despliegue de la vida sobrenatural que todo fiel recibe en el bautismo. Por otra parte, la fortaleza mística ejerce, en un sentido retroactivo, tan decisiva influencia sobre la esfera moral, como también sobre la psicovital, que puede decirse que el vigor postrero de la fortaleza política tiene su fuente en la secreta autoentrega absolutamente desaseguradora del hombre a Dios que el orden místico permite intentar. Una y otra vez enarbolarán las jóvenes generaciones la bandera de la lucha contra la oposición del mal en el mundo o contra esa crispada voluntad de seguridad incapaz de sustraerse a la ilusoria creencia de que no es posible someter a una cura radical la mala disposición del universo, mientras no se ponga en práctica la conducta tácticamente adecuada. Pero una y otra vez será preciso mantener viva y vigilante la conciencia de que un tal combate no pasará jamás del clamor de las trompetas si no extrae lo que de más vigoroso tengan sus energías para la lucha de la fortaleza sobrenatural de la vida mística, que tiene la osadía de ponerse a la absoluta disposición de Dios. Como no se posea clara conciencia de la limitación que estas reservas imponen, la lucha por el bien se verá fatalmente desprovista de su autenticidad y su entrañable vocación al triunfo para conducir, en definitiva, al estéril estruendo de la arrogancia espiritual. La fortaleza sobrenatural, don que el Espíritu Santo graciosamente otorga, es el complemento y la corona de todas las demás fortalezas naturales del cristiano. Porque ser valiente no significa tan solo ser herido y muerto en el combate por la realización de lo que es bueno, sino también esperar en la victoria. Sin esta esperanza no es posible la fortaleza. Y cuanto más alta es la victoria y más cierta la esperanza en ella, tanto más arriesga el hombre para obtenerla. Pero el don espiritual de la fortaleza sobrenatural se nutre de la más cierta de las esperanzas en la más alta y definitiva de las victorias, aquella en la que todas las demás victorias, que le están secretamente ordenadas, alcanzan su culminación, la esperanza en el vida eterna. Fortaleza y esperanza. Una muerte sin esperanza es, indudablemente, cosa más terrible y difícil que un morir con la esperanza en la vida eterna. Pero no vayamos a caer por ello en el absurdo de pensar que sea también más valiente el dirigirse a la muerte sin esperanza, consecuencia nihilista esta a la que difícilmente sabrá escapar el que tenga por norma defender que lo arduo es el bien. 10. No es, como dice Agustín, la herida lo que hace al mártir, sino la conformidad de su acción a la verdad. No es lo fácil ni lo difícil lo que decide, sino la manera que tiene de estar constituida la verdad de las cosas. Lo decisivo es que es verdad que hay vida eterna.
Y la rectitud de la esperanza consiste en ser una virtud que responde a esta realidad. Por otra parte, no debe olvidarse que el momento en que atraviesa la esperanza por la más despiadada y desenmascaradora de las pruebas es aquel en que se ve forzada a afrontar la situación del martirio. Una cosa es decir y pensar que se vive en la esperanza de la vida eterna, y otra esperar realmente en esa vida. Que sea propiamente la esperanza, es algo que nadie alcanzará a saber con la hondura con que lo experimenta él. Que ha de acreditarla en el caso de más extrema gravedad que pueda incumbir a la fortaleza. A nadie como a ese hombre podrá revelársele con tan sobrecogedora evidencia que es un don esperar en la vida eterna, y que en verdad, sin este don no se da la fortaleza cristiana. Fritz Künkel, Neurasthenie und Hysterie, Handbuch der Individualpsychologie, ed. E. Wexberg, Múnich, 1926, 500. 1 a 2, 68, 2. 1 a 2, 62, 5. 1 a 2, 62, 5. Sí que en el original. 2 a 2, 159, 2 a D1. Libro de su vida, cap 31. 2 a 2, 139, 1. Augsburgo 1927, ed original, Perfection Chrétienne et Contemplation, París, 1923. La obra está inspirada en la teología de Santo Tomás de Aquino y San Juan de la Cruz. En una carta particular, dirigida al autor de este libro, se lee por ejemplo, si el fuerte está cierto de la vida eterna, no pierde entonces la muerte para el todo el peso que precisamente debería gravitar sobre sus hombros. La carta está firmada por uno de los escritores más leídos de nuestro tiempo, Ernst Wiechert. Templanza. Y. Precisiones terminológicas. Moderación y temperancia. Cuando hoy se emplea la palabra justicia, sea cristiano o no el que la emplea, puede pensarse, ya de antemano, que el que se sirve de ella no quiere decir lo mismo que la moral clásica de la Iglesia entiende por la virtud cardinal de la justicia. Lo mismo ocurre con la palabra y el concepto de fortaleza. Esto no quiere decir que los conceptos de justicia y fortaleza que generalmente privan se hayan desviado en forma irreparable del sentido cristiano que se da a estas virtudes. Más bien podría decirse que llevan superpuesta una segunda significación vulgar, pero sin haber del todo perdido su capacidad de representar el concepto originario. Así las cosas, en ningún caso supone violentar el sentido que esas palabras tienen en el lenguaje vulgar cuando se intenta recuperar para ellas la fuerza significativa que tuvieron en su origen, llenándolas así de una vida nueva y haciendo que otra vez expresen las ideas para las que habían sido inventadas. Este es el caso de la palabra latina temperantia, templanza. Aunque existe en castellano ese vocablo traductor que es templanza para la latina temperantia, que en sí sería capaz de reflejar el núcleo y la amplitud del concepto, por la desviación que ha sufrido en el uso diario ha dejado de ser la palabra justa que, además de darnos con claridad la idea de esa virtud, nos hiciera ver lo que en ella hay de entrañable incitación y fuerza para ganar el corazón. Ocurre con la concepción cristiana del hombre y en general con toda clase de verdades, que si la formulación verbal, con la fuerza creadora de la expresión, no las alumbra una y otra vez a esa vida de presencia corporal que es la palabra, pierdan su perfil atractivo y lo que es peor, esa capacidad que les es propia de ser una verdadera revelación. Este fenómeno se observa con diáfana claridad en la suerte corrida por la palabra temperantia, como virtud cardinal, y su equivalente castellana de templanza. Con lo cual viene a ponerse además de manifiesto la gran responsabilidad del que tiene en su mano el poder de acuñar un lenguaje destinado a pregonar la verdad, o a desvirtuarla, dado el carácter que la palabra tiene de ser arma de doble filo. ¿Qué se entiende en el lenguaje de hoy por moderación y temperancia? El sentido de la palabra templanza entendida como moderación, ha ido contrayéndose hasta quedar reducido a significación moderación en el comer y beber, y si apuramos más la idea popular, encontraremos que con ello se hace referencia sobre todo, si no exclusivamente a la moderación en la cantidad, de la misma forma que la intemperancia y el exceso parecen siempre indicar un pasarse de la raya en el comer, haciéndonos pensar en estómagos supersaturados. La edición francesa de las obras de Santo Tomás de Aquino llega incluso a traducir la palabra latina gula con la francesa gourmandise. No será preciso advertir que la palabra templanza, tomada en esa significación tan restringida, apenas si sirve para apuntar la esencia misma de la
Temperancia, y mucho menos para expresarla adecuadamente o agotar su contenido. Temperancia es algo de sentido mucho más amplio y de mucha más categoría. Es una virtud cardinal. Es decir, uno de los 4 goznes sobre los que se mueve la puerta que conduce a la vida. Tampoco entendiéndola como temperancia alcanza la templanza el contenido y el rango que tiene la temperancia latina. En primer lugar, la temperancia ha sido constreñida en exceso por el lenguaje vulgar a su relación con la ira. Al airado suele aconsejársele que se modere. No cabe duda que la moderación en la cólera es algo que está dentro de la temperancia, pero con ello no se expresa más que un aspecto parcial de la misma. Es preciso dejar la tibia atmósfera de invernadero en que se mueve una moral siempre suspicaz contra todo lo que huela a apasionamiento, y penetrar en la aspereza más realista de la Summa Theologica de Tomás de Aquino, el doctor universal de la Iglesia, para ver cómo en ella casi más se defiende que se ataca a la pasión de la ira. Pero de esto volveremos a hablar más detenidamente. En segundo lugar, el concepto vulgar de temperancia se halla fatalmente vinculado al miedo ante cualquier clase de exaltación. Todo el mundo sabe lo que en su significación vulgar quiere decir aquello de todo con moderación, frase que a buen seguro haría de maravilloso vehículo para una gran idea. Nos consta además que aquello otro de la prudente moderación suele precisamente traerse a colación cuando por amor a la verdad, o por cualesquiera de las otras nobles virtudes del corazón se siente uno capaz y decidido al riesgo supremo. Este concepto recortado de la temperancia no puede tener cabida en una doctrina que afirma que el amor a Dios, raíz y madre de todas las virtudes, no entiende de medidas ni de medianías. Y en tercer lugar, la palabra temperancia suena exclusivamente a cosa negativa. En ella se acentúa de manera demasiado exclusiva la idea de limitación, contención, represión, estrangulamiento, freno y cerrojo, todo lo cual está en contradicción con la imagen clásica de la cuarta virtud cardinal. Sofrosine y temperancia. La significación literal del correspondiente vocablo griego sofrosine, lo mismo que la del latino temperancia, es mucho más amplia. Esa significación original del vocablo griego abarca todo lo que es discreción ordenadora y el vocablo latino no anda lejos de esta significación general. En la primera carta a los de Corinto se dice, Deus temperavit corpas, Dios, haciendo especial honor a aquello que se consideraba más bajo, ha dispuesto el cuerpo, lo ha ordenado, lo ha configurado, lo ha constituido de tal forma que no haya en él disensión alguna, sino que sus miembros se ayuden unos a otros. 12:24. Este es el sentido propio y primigenio del temperare, hacer un todo armónico de una serie de componentes dispares. Y solo encuadrándolo en esa amplísima significación puede el temperare indicar también poner freno y parar como componente negativo de su significado total, lo mismo que en el otro extremo, de parte de su sentido positivo, están los momentos de respetar o tratar con miramiento una cosa. Y de aquella significación literal originaria habrá que partir para entender los vocablos latinos de temperamentum y temperatura, recta proporción, adecuada estructura, temperatio, ordenamiento con sentido, y tempriter, moderador, artífice, así como la palabra temperantia, templanza. Una propuesta. Pero en el idioma español existen palabras que podrían dar una equivalencia bastante exacta, si se examinan con detenimiento. El vocablo crianza, que sin duda alguna pertenece al área conceptual de la temperancia latina, ha conservado en el lenguaje vulgar gran parte de su pureza significativa. La crianza como idea se halla estrechamente emparentada con los verbos criar, cultivar y educar, por lo que sigue conteniendo una significación altamente positiva y de buena amplitud. Bien es verdad que se aprecia en ella el peligro de que se la empuje hacia los dominios de lo educativo correccional. Pero con un poco de cuidado y con voluntad vigilante podría, a buen seguro, hacerse algo por parar esa desviación e incluso restituir la palabra a su significado auténtico, reparándola en lo que haya sido deteriorada. Por otra parte, tampoco la palabra medida ha degenerado del todo a lo puramente cuantitativo. Aún conserva algo de lo referente a la cualidad de una cosa por la que ésta exige un algo que corresponde a su esencia, algo que le compete por definición, de forma que podría bastante bien darnos el sentido de la temperancia latina. Incluso podría aceptarse como una feliz expresión de esta, si se tiene cuidado de aislar bien ese último contenido de que acabamos de hablar de aquellos otros aspectos que la acercarían más a la mesura, autodominio o comedimiento. Entendidas así, estas dos palabras pueden servirnos para expresar lo que queremos decir con el vocablo templanza.
Y a esta templanza hemos de entenderla como a caballo de la crianza y medida, tomadas ambas en su sentido más positivo y edificador. 2. Templanza y realización personal. Templanza, orden en el interior del hombre. El primero y más inmediato efecto de la templanza es la tranquilidad de espíritu, quies animi, como dice Santo Tomás I. Para el asunto que nos ocupa vamos a tomar la palabra espíritu como una situación de ánimo, y a este último, destacando en él aquel aspecto que dice relación al núcleo activo donde se cuecen las decisiones del hombre y que está alimentado por la confluencia de todas las energías espirituales y cordiales de la persona. O sea que al decir tranquilidad de espíritu no estamos pensando en aquel apaciguamiento subjetivo que Goethe distinguía tan sagazmente de la verdadera paz, ni tampoco, claro, en aquella satisfacción o contentamiento que puede proporcionar una vida que discurre con ausencia total de ambiciones. Igualmente ajena a lo que queremos decir con la palabra templanza es aquella inmovilidad que se debe a la falta de sensaciones, o la calma que proviene de un silencio pasional absoluto. Todo esto puede darse, pero en sí no pasaría de ser un clima de periferia, que no llega al fondo de la vida del alma. Lo que nosotros entendemos por tranquilidad de espíritu, es algo que satura los estratos más íntimos del ser humano, que es fruto del orden y su más perfecto acabado. La templanza tiene un sentido y una finalidad, que es hacer orden en el interior del hombre. De ese orden, y solamente de él, brotará luego la tranquilidad de espíritu. Templanza quiere decir, por consiguiente, realizar el orden en el propio yo. Lo que distingue a la templanza de todas las demás virtudes cardinales es que tiene su verificación y opera exclusivamente sobre el sujeto actuante. La prudencia, en cambio, mira al orden en su universalidad, mientras que la justicia dice relación específica a los demás, y el que posee la fortaleza, el varón fuerte, sabe olvidarse de sí mismo, llegando hasta inmolar sus bienes y su vida. La templanza, al revés que todas estas posturas virtuosas, revierte sobre el mismo que la ejercita, ad ipsum hominem 3. Actuar con templanza quiere decir que el hombre enfoca sobre sí y sobre su situación interior, que tiene puesta sobre sí mismo la mirada y la voluntad. Tomás de Aquino piensa que en Dios están presentes las ideas ejemplares de todas las cosas, y esto vale también de las virtudes cardinales. La manera ejemplar divina de la templanza, dice entonces, es la conversión del espíritu a sí mismo. 4. 2 formas de preocupación por uno mismo. El hombre tiene 2 formas de convertirse a sí mismo. La una es desprendida, la otra, egoísta. Solo la primera garantiza la autoconservación. La segunda destruye. La antropología moderna expresa esta misma idea cuando dice que la auténtica autoconservación del hombre se consigue por la conversión del hombre a sí mismo, conversión que no consiste en mirar hacia sí, al modo de la lámpara, que si no arde, no da luz. La templanza es, por consiguiente, autoconservación desprendida. Y la falta de templanza equivale, según esto, a la autodestrucción por degeneración egoísta de las energías destinadas a la autoconservación. No deja de ser misterioso, aunque lo vivamos a diario, el hecho de que el orden interior del hombre no sea algo que se dé espontáneamente como una realidad natural, al igual que se observa en el cristal, en la flor o en el animal. Las mismas fuerzas que alimentan la existencia humana pueden pervertir el orden interior, hasta llegar a la destrucción de la persona moral. Este fenómeno no podríamos en modo alguno explicárnoslo, si no estuviéramos dispuestos a admitir una revelación que nos habla del pecado original, a no ser, claro, que nos hiciésemos la ilusión de que ese desorden interior no existe. Por eso es preciso que nos detengamos a considerar la naturaleza de ese orden interior y de su contrario, que es la situación que se presenta cuando el orden ha sido violado. Lo más difícil de entender para nosotros es que sea precisamente la parte más profunda e íntima del yo lo que puede desordenarse, hasta dar lugar a la propia destrucción. A fin de cuentas no es cierto que el hombre sea un campo de batalla, donde se hacen la guerra los instintos y un haz de energías encontradas. Cuando decimos que los sentidos han dominado a la razón no hemos hecho más que una metáfora, es una forma de hablar. En realidad, es el mismo sujeto el responsable de lo moral y de lo inmoral, el que edifica el propio yo o lo destruye. Alma de toda decisión, por la que se mantiene o se hace saltar el orden interior, es la persona total e indivisible. Yo hago lo malo que no quiero, Rom 7:19. Pero hay algo más, esas fuerzas de naturaleza sustancial e intrínsecas al ser humano,
que son las que con toda propiedad pueden designarse como las llamadas a conservar, edificar y perfeccionar el ser más que ninguna otra potencia, son a la vez las que antes se prestan a producir el efecto contrario, es decir, la autodestrucción de la persona moral. En la Summa Theologica llega a formularse esta idea en unos términos casi macabros: aquellas fuerzas, cuya disciplina corre a cargo de la templanza, son las que más discordia siembran en el espíritu, y esto se debe a que tales fuerzas forman parte de la esencia del hombre. 5. Ahora bien, ¿cómo es posible que las energías que precisamente nos hacen permanecer en el ser muestren a la vez esa tendencia fatal a destruirnos? ¿Cómo se explica que cuanto más se busca el hombre más se aleja de sí mismo? O si queremos formular la misma idea en sentido contrario, ¿cómo es posible llegar por el desprendimiento al verdadero amor de sí mismo? Hay una idea en Santo Tomás que puede darnos un poco de luz para aclarar esta contradicción y que a la vez puede ser considerada como el fundamento de toda una doctrina metafísica sobre el hombre como sujeto de operaciones. Según él, es algo de acuerdo con la misma esencia natural y estructura volitiva del hombre, como ocurre, por lo demás, con cualquier otra criatura, el que éste ame a Dios más que a sí mismo. 6. El poder destructor que acompaña a cualquier violación de esta norma tiene su explicación en que semejante desorden se opone al ser y a la destinación volitiva natural del hombre. Cuando éste se ama a sí mismo por encima de todo, falla su ordenamiento y fracasa la realización de aquel sentido inherente al recto amor de sí mismo, por el que se constituye, se realiza y se logra la esencia en toda su plenitud. Esta ley ha de cumplirse en cualquier clase de amor. Tal sentido de absoluta realización está reservado al amor no egoísta de sí mismo, a aquel que no se ciega en la búsqueda del propio yo, sino que con certera visión, comprende y sabe servir a la verdadera realidad, la cual está integrada por Dios, el yo y el mundo. La carga metafísica que contiene la idea formulada por Santo Tomás es tan profunda, que en cierta manera se revela como una cosa sin sentido el aspirar al mantenimiento del orden interior por sí mismo y proponerse como finalidad la pura conservación del yo en cuanto tal. En el extremo de esta finalidad pura, pero de tejas abajo, está la templanza del avaro, que, como dice Santo Tomás, evita la inmoralidad por los gastos que acarrea. 7. Es evidente que aquí no hay ninguna clase de virtud. Pero también sabemos lo débil que resulta un trabajo médico, cuando actúa solo, para implantar en la persona enferma una moderación con garantías de resultado permanente. No sin razón se le achaca a todo tratamiento psicoterapéutico, que no tenga una fase metafísica o religiosa, el que sus resultados son un aburguesamiento rodeado de temerosos cuidados y envenenado por un vacío desolador. 8. Y esto, claro está, no tiene nada que ver con la paz sustancial que proporciona la verdadera templanza. Tal fracaso no es algo que ocurra fortuitamente, sino que tiene que sobrevenir por necesidad. El orden que proviene de la templanza no puede realizarse más que poniendo en práctica ese mirar por sí mismo. Pero en forma desprendida. Con otras palabras, el mantenimiento del yo no es realizable mientras la mirada siga puesta exclusivamente sobre lo humano. Formas fundamentales de templanza e incontinencia. La templanza, por consiguiente, en cuanto verificación de la propia persona con absoluta ausencia de egoísmo, es el hábito que pone por obra y defiende la realización del orden interior del hombre. Así entendida, la templanza no solo conserva, sino que además defiende, o mejor, guarda al ser defendiéndolo contra sí mismo, dado que a partir del pecado original anida en el hombre no solo una capacidad, sino también una fuerte tendencia a ir contra la propia naturaleza, amándose a sí mismo más que a Dios, su creador. La templanza se opone a toda perversión del orden interior, gracias al cual subsiste y obra la persona moral. Cuando las fuerzas mismas de conservación, de verificación y perfeccionamiento del yo quieren producir la destrucción, se inicia la batalla entre la templanza y la inmoralidad, disputándose el derecho de imponer cada una sus leyes. La tendencia natural hacia el placer sensible que se obtiene en la comida, en la bebida y en el deleite sexual es la forma de manifestarse y el reflejo de las fuerzas naturales más potentes que actúan en la conservación del hombre. Estas energías vitales, que se pusieron en el ser para conservar en el individuo y en la especie aquella naturaleza según la cual fueron constituidos, como dice el libro de la Sabiduría 1:14, dan las tres formas originales del placer. Pero precisamente porque esas potencias representan la actividad irrefrenable constitutiva de lo que es vida, y por ir insertas como elementos en el núcleo mismo de la definición del hombre, sobrepasan también a todas las demás energías en capacidad destructora cuando se desordenan. Por ello mismo se localiza aquí la función más específica de la templanza.
Abstinencia y castidad, por una parte, la falta de sobriedad en los deleites del gusto y lujuria, por la otra, son las dos formas originarias de la templanza o de la ausencia de ella en 9.3 v. Pero con todo esto no queda agotada la amplitud del concepto temperantia. El instinto de dominio, la propia valoración y la inclinación a hacerse valer ante los demás, en cuanto pura potencia, pero en su versión de la humildad, pueden servir a la verificación del yo, igual que pueden equivocar su destino y fracasar, cuando se convierten en soberbia. 17. Y cuando la exigencia natural del hombre de vengar una injusticia o de recuperar el propio derecho lesionado desemboca en desatada cólera, se está destruyendo lo que debería edificarse a base de mansedumbre y dulzura. 11.8. Incluso la natural avidez de comunicarse y explayarse en el mundo sensible o el ansia de conocer pueden degenerar, si el hombre no se ayuda de la templanza, en ansiedad devoradora o en manía patológica. Santo Tomás de Aquino llama a esta depravación curiositus, y a la templanza que la modera estudiositas 12 y xy. Resumiendo, castidad, sobriedad, humildad y mansedumbre, junto con esa estudiositas, son formas en que aparece la templanza, lujuria, desenfreno, soberbia y una cólera que no entiende de razones, junto con la curiositas, son formas de la destemplanza. Al tropezar con toda esa serie de vocablos surge generalmente en nosotros, aun sin quererlo, una reacción negativa. Pero esto no quiere decir que haya en nosotros una oposición a lo bueno. El desagrado que nos producen viene del desprestigio en que han caído esas expresiones y del espeso entramado de malentendidos que las desfiguran. Tanto las desfiguran, que su mismo núcleo significativo se halla en peligro de asfixia. Y todas esas falsificaciones conceptuales dimanan de una falsificación fundamental, que es el error sobre la imagen del hombre, extremado hasta unos contornos tan absurdos, que no pueden ser más que obra del diablo. Con el agravante además de que esa idea del hombre pasa por ser, entre cristianos y no cristianos, la imagen del hombre según la entiende el cristianismo. No se habría llegado a tal extremo si solo fuera el hombre lo que se entiende mal. Aquí se trata de una concepción falsa de toda la realidad creada. La templanza es algo que dice relación a la contextura misma del orden en la esencia del hombre. Este hombre compendia en sí todos los grados de ser existentes en la creación. Nada extraña entonces que, como demuestra la historia de las herejías, de cómo se entienda la templanza dependerá la postura que se adopte respecto de la creación y del mundo exterior a nosotros. La tarea de restituir a su primitiva autenticidad el concepto de templanza y el de sus distintas aplicaciones lleva consigo una cierta complejidad. A veces habrá que sobrepasar el ámbito de su contenido específico si queremos dar con la verdad de esa virtud que se llama templanza, cuyas raíces se hunden en los cimientos mismos de la doctrina cristiana sobre el hombre y sobre las cosas. 4 de 14 1 1 4 a de 2 2 a 2 142 2 OG 2. Spruce in prosa. Edición de Loeper, número 777. 2 a 2 141 8. Birt. Card. 4, 1 a 2, 61, 5. 2 a 2, 141, 2 a de 2. 1, 65. 2 a 2, 23, 7. Percibara das Geheimnis Kierkegaards Múnich, 1922, 77 ss. 2 a 2, 141, 4. 10 2 a 2, 161, 162. 11 2 a 2, 157, 158. 12 2 a 2, 166, 167. 3. Sexualidad y castidad. La sexualidad es un bien. En lo que tradicionalmente vemos escrito sobre la castidad y su pecado no se respira una atmósfera precisamente refrescante. Ello se debe a muchas causas. Una de ellas es, sin duda alguna, la siguiente: por una serie de razones se ha trastornado el orden de precedencia en el valor de las cosas y se ha puesto lo sexual en el centro de la atención general, desquiciando con ello la conciencia moral. A esto se añade el que, pese a repetir diariamente lo contrario, sopla en esta cuestión un maniqueísmo solapado que mancha de suspicacia todo lo que tiene algo que ver con la procreación humana, considerándolo como una mancha, como algo sucio en sí y que está por debajo de la verdadera dignidad humana. Otra de las causas de esa mala atmósfera está en la supervaloración de la casuística, la cual invade este terreno como la mala hierba, cuando realmente es donde menos derecho tiene a penetrar.
El caso es que como consecuencia de estas y otras falsas actitudes se ha ido formando un aire oprimente de misterio, de cosa vitanda, mezcla de encogimiento y de malsana curiosidad, que con demasiada frecuencia son la tónica de los tratados sobre la castidad y la lujuria. Junto a esto produce un verdadero alivio leer el Tratado sobre la castidad, que Santo Tomás nos trae en la Summa Theologica, donde le vemos hablar con el desenfado y la limpia tersura del verdadero santo. Se siente uno como liberado. En estas ocasiones es cuando uno goza en recordar que al disentir en cierto modo de otros enfoques, tiene el derecho y algo más que un derecho de apoyarse en él como en el Doctor universal de la Iglesia. Para Santo Tomás es una cosa evidente y natural que el sexo no es ni mucho menos un mal necesario, sino un bien. Esta postura suya está tan claramente expresada que cualquiera que lo haya leído, aunque solo sea rápidamente, quedará definitivamente convencido. Con todo, no nos atrevemos a considerar una cosa superflua el tocar aquí ese punto concreto. Siguiendo a Aristóteles, dice exactamente que en el semen del varón hay algo divino uno. Para él es, pues, absolutamente claro que el dar curso al apetito natural que brota del instinto sexual y gozar del placer que eso lleva consigo, lo mismo que el comer y el beber, es algo bueno, que no tiene en sí nada de pecaminoso, absque omni peccato supuesto, naturalmente que se realice según el orden y medida que le corresponde. 2. Pues el sentido inherente a la potencia sexual, consistente en engendrar hombres que pueblen la tierra y el reino de Dios, es no solamente un bien, sino, como Santo Tomás dice, un bien preeminente. 3. Pero el santo dice todavía más, la insensibilidad por renuncia expresa y voluntaria al placer venéreo y que algunos posiblemente estimen como la perfección y el ideal de la doctrina cristiana, es no solo una deficiencia, sino incluso una falta moral. Vitium 4. Llegados a este punto hemos de hacer una observación que encaja perfectamente en el contexto de lo que estamos exponiendo. El signo generativo que va inherente a la potencia sexual no es el único sentido de esa función, como tampoco es fin único y exclusivo del matrimonio el tener hijos. Pero a su vez el matrimonio sí que es la única realización perfecta del instinto sexual. De los tres bienes que integran el matrimonio, fides, proles, sacramentum, comunidad de amor y de vida, los hijos y la sacramentalidad, dice Santo Tomás que la fides, esa unión de dos vidas en comunidad irrompible por el amor de amistad, es, dentro del matrimonio, el bien que brota de la esencia misma del hombre, es decir, que está contenido en el matrimonio por ser unión de dos personas. 5. Esta valoración positiva de lo sexual es tan lógica y tan clara en Santo Tomás porque, como ningún otro pensador cristiano, toma totalmente en serio y lleva hasta sus últimas consecuencias aquel pensamiento básico de la revelación de que todo lo que Dios ha creado es bueno, amnis creatura * Dei bona est. Estas últimas palabras son del apóstol San Pablo, el cual, apoyándose en el mismo argumento de la bondad de la creación, recrimina a los hipócritas predicadores de la mentira, que llevan el estigma en su conciencia y prohíben casarse y comer determinados alimentos. 1 Tim 4:2, ss. Exagerado ascetismo y herejía son dos cosas que estuvieron siempre muy cerca una de otra. Entre los padres de la Iglesia fue San Juan Crisóstomo el que expresó este pensamiento con una fuerza singular. En uno de sus sermones aplica a la unión corporal de los casados aquello de la Biblia de que los esposos han de ser dos en una misma carne, añadiendo además, ¿por qué has de avergonzarte cuando es una cosa tan pura? Eso de sonrojarse es propio de los herejes. 6. Cuanto más importante es una cosa, tanto más ha de seguirse en ella el orden de la razón. 7. Precisamente por ser la tendencia sexual un bien tan elevado y tan necesario, es por lo que necesita más la salvaguardia y la defensa por medio del orden de la razón que le es propio. Y lo que constituye la esencia de la castidad como virtud es que por medio de ella se verifica el orden de la razón, ordo rationis, en lo sexual. Y 8. Igual que por la lujuria se introduce una desviación de la función sexual que produce el desorden. 9. A los cristianos de hoy nos resulta un poco sospechosa, si hemos de ser sinceros, tanta insistencia en hablar de la razón y del orden de la razón. Pero por mucha prevención que tengamos derecho a oponer a esa forma de hablar, y conste que no nos faltan motivos, ello no debe impedir el que nos esforcemos con absoluta imparcialidad por entender lo que Santo Tomás quiere decir cuando habla de la razón y del orden de la razón en el asunto que nos ocupa. 4 advertencias preliminares para evitar el peligro de entenderlo mal. Primera, el concepto que Santo Tomás tiene de la razón y del orden de la razón tiene un sentido realista y no debe colocarse en las cercanías del idealismo. Segunda, es un concepto exento de toda estrechez racionalista. Tercera,
no tiene nada que ver con la contaminación que posteriormente trajo la Ilustración. Y cuarta, da de lado completamente a la corriente espiritualista. El sentido del orden de la razón. La idea de un orden de la razón no quiere decir que exista un algo mental absoluto y desprendido del orden objetivo, con lo cual tengan que coincidir las cosas. La ratio no es otra cosa que el sentido de lo externo visto por nosotros, por lo que nos relacionamos con ello. De acuerdo con la razón, según esto, será aquello que está de acuerdo consigo mismo, es decir, aquello que como verificación de sí misma corresponde a una cosa 10. El ordo rationis significa, entonces, que algo está ordenado según la verdad de lo real. Segundo, la ratio no es la función crítica del entendimiento que por sí y ante sí declara como objeto exclusivo de su competencia lo que es cognoscible solo por vía natural. La ratio hay que entenderla en Santo Tomás como la capacidad del hombre de conocer la realidad, por consiguiente, en su sentido más general. Ahora bien, el hombre está conociendo realidad no solo cuando entiende por vía natural, sino también y sobre todo, puesto que se trata de una realidad superior aprehendida por una superior función cognoscitiva, cuando acepta mentalmente algo por revelación divina. Así, por ejemplo, cuando la Summa Theologica dice que Cristo es el Señor principal, principalis dominus, de nuestro cuerpo, y que el que lo usa contra el debido orden hace injusticia a Cristo 11, no quiere decir que al aceptar esto se obligue a la razón a desarrollar una función que le es impropia y que está fuera de lo que es ella misma 12. Lo que pretende inculcar es que el tener en cuenta la revelación es para una mente cristiana la forma más perfecta de obrar en concordancia con la razón. Esta racionabilidad del acto de fe no hay que confundirla con una imposible y pretendida adecuación de la mente humana para comprender las cosas divinas, pues sabemos que Santo Tomás distingue perfectamente los dos órdenes cognoscitivos, el natural y el sobrenatural. El orden de la razón comprende, por tanto, las dos vías cognoscitivas, ciencia y revelación, por las cuales el hombre tiene un acceso a la realidad. Tercero, ese resaltar la razón y el orden racional, que con tanta insistencia observamos en la obra de Santo Tomás, no tiene en lo más mínimo sustancia de ilustración. Si se ha de realizar un orden de la razón dentro de lo sexual, ese orden no puede significar nunca que haya de arrancarse de la púdica reserva una cosa que cierto sentido natural de vergüenza y decencia escondió en el silencio y rodeó de penumbra para protegerlo contra la luz artificial e hiriente de un saber desconsiderado y ligero. Por eso Santo Tomás incluye dentro de la castidad el sentimiento de pudor, cuya misión es vigilar para que ese silencio no sea profanado por los asaltos de la desvergüenza o por el atrevimiento de una razón mal entendida. 13. Y todo esto entra también, claro, dentro del orden de la razón. Cuarto, el concepto de razón sería mal entendido en Santo Tomás si alguien pretendiese ver en él un rictus de espiritualismo, por ejemplo, si alguien interpretase aquella frase de que el bien más de acuerdo con la naturaleza del hombre es el ser según la razón 14, en el sentido de que lo que propiamente define al hombre es un espíritu siempre despierto y que todo lo que turba esa nitidez es antiespiritual, indigno del hombre y obra del mal. De donde lógicamente podría concluirse que en el acto generativo queda la razón tan nublada por el exceso de deleite, que como dice el filósofo, no es posible un conocimiento espiritual, luego no es posible engendrar sin cometer pecado. Es cierto que este último párrafo entre comillas se halla en la Summa Theologica de Santo Tomás. Pero ojo, esa frase se la pone él mismo como objeción, como pregunta, como dificultad que luego va a resolver, y que al hacerlo la contesta con un no categórico. Es decir, que entiende esa objeción como una opinión contraria a la suya propia. Lo que él sostiene lo pone a continuación: ese exceso de placer, abundancia, no se opone realmente al justo medio en que consiste la virtud, cuando el acto mismo de la generación tiene lugar según el orden de la razón. Y el hecho de que ésta no sea capaz de realizar un acto libre de conocimiento sobre cosas espirituales mientras se experimenta el placer, no quiere decir que el acto generativo vaya contra la virtud, pues nunca puede ser opuesto a la virtud el que a veces se interrumpa la actividad de la razón por dedicarse a algo que está de acuerdo con ella. De lo contrario cometeríamos un pecado contra la virtud cuando nos dedicamos al sueño. 15. No creemos necesite más explicación este concepto de razón que nos trae Santo Tomás. En él se incluye el cuerpo y el alma, la esfera de lo sensible y la de lo espiritual, abarcando así todo el hombre. Santo Tomás declara contraria a la razón la opinión de algunos padres de la Iglesia que defienden que en el paraíso terrenal se hubiera llevado a cabo la procreación de otra forma, algo así como tendría lugar entre ángeles. 16. Refiriéndose a este punto dice:
Santo Tomás que en realidad el deleite que acompaña al acto sexual hubiera sido en el paraíso mucho mayor, a la vez que permanecía el espíritu totalmente despierto durante él, porque la naturaleza era mucho más fina y la capacidad sensorial del cuerpo mucho mayor. 17. Castidad y justicia. Una vez aclarados estos 4 puntos queda expedito el camino para entender aquello de que la castidad, al actuar de regulador del instinto sexual, realiza verdaderamente el orden de la razón. Este orden exige primeramente que el sentido inherente a la actividad sexual no se trastorne, dando lugar a desviaciones, sino que alcance su realización dentro de un matrimonio, donde se logren aquellos 3 bienes o finalidades. Luego requiere que se ponga a salvo la constitución moral de la persona, y por fin, que no se viole la justicia entre los hombres. Como se ve, se trata de un orden óntico introducido en el instinto sexual con la primera creación, y de un orden superior o de elevación, que se instauró por la segunda creación, que es la obra del Cristo histórico. Se trata de la esencia moral de la persona humana, que está integrada por naturaleza y gracia, y se trata, por fin, del orden entre los hombres, el cual queda garantizado no ya por una justicia puramente natural, sino a través de una justicia más alta, que es la caritas, amor sobrenatural a Dios y a los hombres. Todo esto significa que en el reino de la apetencia sexual, la castidad es el orden que corresponde a la verdad de las cosas y del hombre, según nos es conocido por la razón natural y nos lo enseña la revelación. Solo la castidad puede darnos la doble realidad que va implícita en la función de engendrar, acercarnos a las fuentes mismas del ser, llamándonos a una acción creadora, e introducirnos en un misterio, velando esa vida misma ante nuestros ojos, al someter la potencia generativa a unas reglas extrañas al instinto y que se pierden en el enigma de la vida misma. El adulterio es solo una de las formas de lesionar la templanza y la justicia. 18. En realidad, todo pecado de lujuria atenta contra esas 2 virtudes. Santo Tomás relaciona todos los pecados de lujuria con el bien común, entendido en su sentido más profundo, y con la justicia. 19. Lo mismo hace con los 10 mandamientos, sin excluir el 6º y el 9º. 20. Sobre la simple fornicación, en la que a diferencia del adulterio, no se lesiona el derecho de un tercero por ser trato sexual entre no casados, ni la libertad de otra persona, como es el caso de la violación, leemos sin embargo en la Summa Theologica, es grave todo pecado que va dirigido directamente contra la vida del hombre. La simple fornicación lleva consigo un desorden, que equivale al daño perpetrado contra la vida de una persona, que es aquella que nacerá de tales relaciones sexuales. La fornicación simple atenta contra los derechos del niño. Por eso es pecado grave. 21. En el adulterio como en los deseos ilícitos que terminan en él, y en general, en todos los demás pecados de la lujuria, estamos acostumbrados a ver casi exclusivamente lo que tienen de deshonestidad y pasamos por alto lo que tienen de injusticia. Sin embargo, es de la máxima importancia el que la conciencia universal cristiana preste más atención y valore más el aspecto de la justicia, que va dirigido al bien común y constituye la parte extrapsicológica de la castidad o de la lujuria, en lugar de insistir tanto en el aspecto subjetivo, que estrecha falsamente tanto el horizonte de la virtud como el del vicio. Hay que volver a poner las cosas en su sitio. Ese desquiciamiento es grave no solo porque se haya desfigurado la verdad de la cosa en sí, sino también porque olvidar el elemento justicia o no prestarle la atención debida es una consecuencia de haber falseado la imagen del hombre, si bien, mirando la cosa desde otro lado, es muy posible que sea más bien ese olvido quien ha provocado la falsa idea o por lo menos hace que se perpetúe. Para nuestro propósito en este libro, que no es tratar sobre el 6º mandamiento, ni sobre el matrimonio, ni sobre la justicia, ni sobre la imagen del cristiano en general, sino sobre la templanza, baste esta alusión hecha con caracteres de urgencia. Aquí vamos a tratar de lo que la castidad y la lujuria tienen en sí de templanza o destemplanza. Al limitarnos estrechamente a esto hemos de ser conscientes de las circunstancias en que el acotamiento del tema nos coloca. No vamos a hablar primariamente de la irradiación que tiene la castidad en el camino de la perfección, sino que vamos a buscar su raíz intrínseca dentro del hombre. La vamos a estudiar como moderación del instinto sexual por medio de la influencia espiritual de un orden dictado por la razón, a la vez que contemplamos la autodestrucción del espíritu cuando la lujuria, roto el orden en las funciones de la fuerza generativa, prepara la ruina de la persona moral. Lujuria y prudencia, cerrazón ante la realidad. ¿Por qué y de qué forma puede decirse que la falta de templanza descompone la estructura de la persona moral?
La virtud que más se daña por las faltas de moderación es la prudencia. 22, y casi todos los casos en que tal situación se presenta están provocados por la lujuria. 23. Esta da lugar a una ceguera del espíritu que incapacita para ver los bienes del espíritu. 24. La lujuria quita la fuerza de voluntad. 25. En cambio, la virtud de la castidad, más que ninguna otra, hace capaz al hombre y lo dispone para la contemplación. 26. En todas estas frases no habla Santo Tomás de una relación a larga distancia de la causa con su efecto. Quiere decirse que el espíritu que se vuelve ciego por la lujuria no es como una planta que se secó por falta de lluvia. La forma de hablar de Santo Tomás da a entender que no se muere el alma porque le falta algo, sino porque algo positivamente la envenena. La lujuria no mata por un efecto retardado, sino que lleva la destrucción en sí misma, como una particularidad de su propio ser. El ser del hombre consiste en ser de acuerdo con la razón. Por eso cuando se dice que uno se atiene al dictado de la razón, dícese de él que es fiel a sí mismo. 27. La lujuria destruye de una manera especial esa fidelidad del hombre a sí mismo y ese permanecer en el propio ser. Ese abandono del alma, que se entrega desarmada al mundo sensible, paraliza y aniquila más tarde la capacidad de la persona en cuanto ente moral, que ya no es capaz de escuchar silencioso la llamada de la verdadera realidad, ni de reunir serenamente los datos necesarios para adoptar la postura justa en una determinada circunstancia. Esto es lo que quiere decirse en aquellas frases de Santo Tomás en que se habla del mal uso y corrupción de la prudencia, de la ceguera del espíritu y de la desaparición de la fuerza de voluntad. Pero todos estos males que trae la lujuria no provienen de que la materia de este pecado sea lo sensible, como si la malicia estuviese en ocuparse de lo material y bajo. Al revés, el dirigirse a lo sensible, el contar con él, es algo absolutamente imprescindible para que el hombre pueda tomar cualquier clase de decisión. Incluso es algo que pertenece directamente a la esencia de la prudencia, el mirar cara a cara todas las realidades que pueden condicionar o situar el obrar humano. A lo largo de todo el tratado sobre la prudencia no leemos en Santo Tomás ni una sola frase que pudiera significar discriminación despectiva de lo bajo contra lo alto, o de lo material contra lo espiritual. Más bien advertimos que según su pensamiento, las realidades llamadas sensibles o inferiores juegan un papel tan importante como las más altas y espirituales en el conjunto de las circunstancias que condicionan la conducta moral. O sea que la ceguera o la sordera que produce la lujuria no provienen de una entrega a lo sensible o sexual, el pensar así sería maniqueo y anticristiano. Lo destructivo del pecado contra la castidad viene de que por ella el hombre se ha hecho parcial, se insensibiliza para percibir la totalidad de lo que realmente es. El hombre no casto quiere, pero de forma referida inmediatamente y en exclusiva a sí mismo, siempre se halla distraído por un interés ilusorio, que no es real. La obsesión de gozar, que lo tiene siempre ocupado, le impide acercarse a la realidad serenamente y le priva del auténtico conocimiento. Santo Tomás trae aquí el ejemplo del león, que al aparecer un ciervo no es capaz de ver en él más que su carácter de presa. En un corazón lujurioso ha quedado bloqueado el ángulo de visión en un determinado sentido, el mirador del alma se ha vuelto opaco, está empolvado por el interés egoísta, que no deja pasar hasta ella las emanaciones del ser. No nos cansaremos de repetirlo, solo puede oír aquel que guarda silencio, y solo es transparente lo que es invisible. La forma de buscar el propio interés en la lujuria lleva sobre sí la maldición de un egoísmo estéril. Ese abandonarse al mundo sensual no tiene nada que ver con la auténtica entrega a la realidad total del mundo buscando el verdadero conocimiento, ni con la entrega del amante a la amada. La lujuria no se entrega, no se da, sino que se abandona y se doblega. Va mirando la ganancia, corre tras la caza del placer. Una entrega limpia no conoce precios ni entiende de recompensas. San Agustín dice, puro es el corazón que ama a Dios sin pensar en el pago gratis de Usamatur 28. Siguiendo este pensamiento quisiéramos hacer aquí una observación. Es sumamente importante para los que tienen a su cargo el formar a la juventud, el convencer y hacer ver a los jóvenes que la esencia de la lujuria es el egoísmo. Y si hay algún caso de pecado contra la castidad donde el egoísmo esté ausente, podrá hablarse de ligereza, de curiosidad o de una emoción totalmente natural que no puede ser enjuiciada moralmente, pero no propiamente de lujuria. Aquel trastorno producido en la facultad cognoscitiva es tanto más serio cuanto que imposibilita un conocimiento que había de versar sobre la esencia misma del hombre, sirviendo así de fundamento a las decisiones morales. 29.
Pero no solamente degenera por la lujuria la raíz del conocimiento, sino también la misma potencia volitiva, y sobre todo queda herida de muerte la prudencia, dice Santo Tomás 30. Ahora bien, sabemos que la prudencia es la perfección de la conciencia moral y el terreno donde están los manantiales de la moralidad en general. Prudencia quiere decir transformar en comportamiento adecuado a la realidad los conocimientos que de forma correcta se adquieren sobre ella. Esa transformación tiene lugar en 3 etapas: reflexión, estimativa o juicio y decisión. 31. En cada uno de estos 3 momentos deja su huella desoladora de lujuria. En lugar de llamar a sereno consejo a todas las potencias impera la disipación y la ligereza inconsiderado, el juicio se sucede sin que la razón pueda sopesar los pros y los contras precipitatio, y cuando el corazón se pone a decidir, caso de que realmente se llegue a ello, opera, como si dijéramos, sin máscara de gas que filtra